¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Aroca, Sara Santaolalla, Manuel Rico, Ana Cabanillas, David Álvaro, un placer. Manu Levin, ¿qué tal? En un día, ojo, en el que hay documentos desclasificados del 23F. Ojo, esto es una parte, ¿eh? Golpe de Estado. Entre otras cosas, ¿cuál fue el papel del rey Juan Carlos y de los servicios secretos? ¿Quién dejó tirado a Tejero, como decía, de esta manera, con tantos insultos que hay en esto que se ha desclasificado? Lenguaje tabernario. Por ejemplo, la mujer de Tejero. Vean estas cosas que se decían. ¿Quién lo dejó tirado a Tejero? Tonto desgraciado. Lo han dejado solo para no variar. Es tonto. Ya te puedes imaginar, han dejado solo a tu padre tirado como una colilla. Acabo de oír la televisión, que tu padre asume toda la responsabilidad. ¡Qué gilipuertas es! Aquí estamos otra vez hechos unos desgraciados. Este marido mío no escarmienta nunca. El ejército estaba detrás de todo y se ha quedado en su sitio. Se le llevaron 2 comisarios, así que aquí estamos. Mira que es tonto este hombre. Él ha dicho públicamente que asume la responsabilidad de todo. Claro que la asume, como siempre haciendo el primo. La familia de Tejero, el hijo, la mujer y un elemento más, Aroca, Aznar. Aznar dice que esto es prueba de que hay un gobierno que está en el arroyo, que está caído y que saca estas cosas para despistar. José María Aznar. Al actual presidente Sánchez le importa todo nada. Le da igual desclasificarle, regularizar, que levantar el secreto del 23 de febrero que del 42 de octubre. Nuestro Estado se está desgarrando, ha tocado fondo. Hemos caído al arroyo. Hemos caído al arroyo y le da igual el 23F que el 42 de octubre. El 23F fue un golpe de Estado. ¿Qué molesta a Aznar de que se conozca esto? Javier Aroca. Bueno, hay un dicho popular, no sé si castellano o español, que dice que el que lo huele debajo lo tiene. Claro, cuando el señor Aznar y otros insignes representantes de la derecha española y de la izquierda derechizada se comportan de esta manera ante la noticia, ni más ni menos, y democrática, de que por fin vamos a saber algo, no todo, de lo que ocurrió el 23F, pues a lo mejor es que tienen algo que ocultar o algo que temer. Y un demócrata no debería de temer nada de lo que se pueda saber con algo tan importante como dar un golpe contra la democracia. Hay puntos, David Álvaro. Lo que vienen a decir también los documentos es que los servicios secretos estaban al corriente, los servicios secretos españoles. ¿Alguien más? Veremos, les vamos a ir contando. Hay documentos hasta con esquemas. Y David Álvaro, hay un discurso que sí que está repitiendo desde el Partido Popular, pues vais a ver lo que ha dicho Ayuso, Aznar, que esto es una cortina de humo, que es de un gobierno que busca desviar la atención. David. Yo creo que no es incompatible el discurso de querer conocer la verdad de lo que sucedió en el golpe de Estado de hace 45 años y a la vez denunciar que no hay una transparencia adecuada en el gobierno actual. Creo que no es incompatible. El año pasado, porque tengamos un dato de referencia, el Consejo de Transparencia tuvo 1.626 reclamaciones, que es más de un 200% de lo que hubo en la legislatura anterior. No es incompatible denunciar una carencia de transparencia actual con la necesaria y el necesario conocimiento y escrutinio de lo que sucedió en el golpe de Estado. Me parece que no es incompatible. Para En un momento responde Javier no es Fernández. incompatible. Vamos. Es increíble, vamos. Ante la mayor amenaza que hemos tenido contra la democracia, que ha sido ni más ni menos un golpe con presencia de militares armados en el seno de la soberanía nacional, comparar esto con cualquier otro defecto que los hay en materia de transparencia, o bien me parece que es desconocer lo que es la democracia y sus amenazas, o bien simplemente es que se trata evidentemente de una cortina de humo, pero no de quien ha ordenado el que en aplicación de la ley se descubra el velo sobre una parte, insisto, de lo que pasó el 23F, sino a lo mejor el humo consiste en echar una bomba de peste para que no sepamos de verdad lo que pasó el 23F. Y hay que saberlo. Los jóvenes de hoy no sabéis lo que fue aquello. Si lo supieseis, Por eso agradecemos la transparencia. A lo mejor no, si lo hubierais vivido. Por eso agradecemos Mira, la transparencia. te recomiendo que escuches. Yo la aplaudo personalmente. Te recomiendo que escuche, porque está en la red, una entrevista maravillosa que ha hecho Pepe Fernández, un gran periodista sevillano y andaluz,
al que fue el gobernador civil de Sevilla, para que os enteréis de lo que pasaba aquellos días y la cantidad de traidores que hubo a la democracia. Bueno, esto ha llegado a la sesión de control. El presidente del gobierno, interpelado por Feijóo, que están en esta línea de decir, Pedro Sánchez poco menos que querrá vendernos que él nos salvó del 23F. Hoy Sánchez se la ha visto con sorna respecto a Feijóo, por ejemplo, en este momento. Su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. ¿Verdad? Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Manuel Rico, Ana Cabanillas. Todo esto con documentos. Ahora les vamos a contar novedades, porque hay, por ejemplo, un enigma sobre la palabra tejero en un mensaje. Van a verlo enseguida, pero antes, Manuel Rico, esto que acabamos de ver, Ana Cabanillas. Bueno, a ver, yo creo que es absurdo. El PP que se empeña a veces como tiene que chocar con todo, con el gobierno de Sánchez, en oponerse a un asunto como lo que ha ocurrido hoy, que de verdad se han conocido 150 y pico documentos básicamente del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Guardia Civil, Policía Nacional. ¿Cuál es el problema que tiene el PP con eso? Es que hacen, de verdad, quedan un poco en ridículo con ese no a todo. Me parece absurdo estar en contra de la transparencia, algo que ocurrió hace 45 años. Pero sobre todo, si tanto les molesta, es que Rajoy gobernó, y su argumento de la cortina de humo, Rajoy gobernó entre el 2011 y el 2018. Lo hubiese desclasificado él y ya no le dejaban cortinas de humo a los siguientes, ¿no? También lo podía haber desclasificado Sánchez en el 40 aniversario, es decir, hace 5 años, pero entonces sí tenía una mayoría estable con Podemos. ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es el ahora problema? No hay una mayoría estable, no puede legislar, entonces sí que es verdad que tiene, lo veíamos hace unas semanas, ¿no? Esa noticia de que Moncloa reunió a los ministros y le dijo necesitamos medidas que tengan titulares, que acaparen la conversación pública, que tengan impacto social, pero que no requieran de una aprobación en el Congreso. Estamos hablando de una de ellas. Y en eso hay que reconocerse que Sánchez es un maestro a la hora de marcar la conversación pública y de dominarla. Yo estas imágenes que veo de la sesión de control me parecen muy poco edificantes, pero sobre todo el hecho de que un presidente en su papel institucional intente ridiculizar en lo personal al líder de la oposición, pues a mí es que me parece que es poco ejemplarizante. Me parece poco ejemplarizante. Yo creo que un presidente tiene que estar a la altura institucional de su cargo. Solo el señor Núñez Feijóo, porque yo esta mañana cuando les escuchaba en la radio, primer café y primera galleta en la cara para el señor Feijóo, porque llega un punto en el que cuando ya no es que te trabes, te equivoques, te confundas, se te corte el micro, cuando vas a ridiculizar, no sabes dónde estás, que cada semana, cada miércoles vas con, no sé, una cumbre llena de asesores que te escriben y no sabes por dónde salir con la situación, que podrían criticarle tanto al gobierno actual y aún así son tan malos que es que no hay forma de dónde cogerlo. Bueno, entre tanto, más allá del... Yo creo que hay un debate por el porqué y tal, pero si nos detenemos en el momento histórico, estamos viendo que hay documentos. Vamos a ver, María Molero, hay un enigmático tejero con varias letras, en una extraña tarjeta de sastrería, por ejemplo, están estos documentos. Y se dice, los servicios secretos estaban al corriente. Hay que disparar cuando entremos en Televisión Española. Pero este enigmático tejero, relacionado también, Casa del Rey, ¿qué ocurrió? María, cuéntanos. Pues así es, entre los archivos hay una carta en la que el secretario general de la Casa Real advierte al director del CSIC sobre 2 tarjetas del Corte Español. Vamos a verlas. Estas 2 tarjetas de sastrería militar y civil, el Corte Español, un negocio que estaba en el número 22 de la calle Montera de Madrid. Pero es que si nos fijamos, sastrería civil y militar, efectivamente el Corte Español, es que entre los servicios de esta sastrería las letras iniciales conforman la palabra Tejero, el nombre de Tejero. El secretario general de la Casa Real, como decimos, le envió al director del CSIC el 14 de diciembre estas tarjetas en una carta. Estamos hablando del 14 de diciembre de 1981, es decir, 10 meses después del 23F.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, por lo que vemos en los documentos, pregunto, Manu Levin, pregunto, Javier Aroca, ¿creéis que queda despejada la participación de algún tipo, que el rey estuviera al corriente, bien porque lo sabían los servicios secretos, bien porque tuvo alguna reunión con algún alto militar? Manu. Bueno, habrá que mirar despacio los documentos que se han publicado, hay multitud de información. Yo pienso que ahí seguramente va a haber más datos en relación a lo que decías, que sigan desmontando un poco el relato oficial que se ha construido en este país durante tantos años, de que el rey Juan Carlos salvó la democracia el 23F, que ha sido el gran relato legitimador de la monarquía. Ya hay algunos elementos interesantes en ese sentido que se están publicando, como el hecho de que varios agentes del CSID estuvieron implicados en ese complot. El CSID depende del Ministerio de Defensa, el rey es el líder supremo de las Fuerzas Armadas. Otra información dice que Juan Carlos I se reunió con los golpistas posteriormente, digamos, durante los juicios que se seguían contra ellos. Así que yo pienso que, bueno, que los datos que van apareciendo aquí y que seguramente van a seguir apareciendo contribuyen a desmontar ese mito legitimador de la monarquía que decía que Juan Carlos I salvó la democracia el 23F, y que yo creo que, en fin, no sé ya quién se lo cree en este país. Javier. Yo primero pienso que los datos que estamos conociendo están acotados. Quiero decir que falta muchos datos. Antes, el 23F en sí fue una performance, una interpretación teatral de lo que fue el golpe. Pero el golpe empezó desde el momento que se originó la dimisión de Suárez hasta mucho después, cuando incluso llegó al poder Felipe González. El golpe de Estado fue un golpe de Estado longo, que duró varios meses, y en donde se reconstruyó una parte de lo que habíamos avanzado, de lo que podríamos haber avanzado en la llamada transición española. Con respecto al rey, lo que hizo el rey, en mi opinión, fue un metisaca. El rey metió, y cuando vio que lo que había metido a lo mejor no era lo que debía de haber metido, sacó. Esto tiene una interpretación taurina, pero no me voy a extender porque sé que hay mucha gente que no entiende el lenguaje taurino. Pero fue un metisaca. Lo demás, bueno, hay una cosa que me interesa muchísimo de lo que han dicho hasta ahora y lo que hemos sabido de los militares y de sus conversaciones. Primero, ¿qué cúpula más chusca militar teníamos entonces? Y segundo, lo que temían los militares, que era... Ellos decían siempre lealtad al rey. ¿Qué temían? Temían que la gente se fuera a la calle y que los medios de comunicación, singularmente en este caso el país, echara a la gente a la calle. Por tanto, enemigos la gente y los medios de comunicación. A ver, una clave que me parece importante en el día de hoy. Es curioso porque tanto Ayuso como Aznar han salido a decir que esto es porque se quiere instaurar la República. Esto, hay que decirlo abiertamente, es un bulo, o sea, no... Vamos, ¿por qué José María Aznar y Ayuso hayan coincidido en esto? Primero, Ayuso, nos llevan a un monarquía o república. Esto decía hoy. Con respecto al 23F, pues hombre, conociendo el gobierno que tenemos en la Moncloa, nada bueno. Evidentemente, aquí no hay ningún interés por transparencia. Desde luego, si la justificación que ha dado el Gobierno a través de su portavoz es que no haya jóvenes cantando el cara al sol, que me diga en qué país vive. Lo que está claro es que este Gobierno es capaz de todo. Nos van a llevar o monarquía o república, que es en lo que está Sánchez y Bildu. O sea, de desclasificar documentos del golpe de Estado, que es historia de España, sacar a Bildu, y que se pretende un monarquía o república. Manuel Rico, David Álvaro, ¿estamos en esto? O sea, ¿velan estos documentos para esto? Bueno, yo que soy republicano, ojalá, pero me temo que no estamos en esa situación. Y ya lo lamento, que me encantaría que pudiésemos elegir libremente monarquía o república, no como en el 78, que fue un pack completo y los ciudadanos que entonces pudieron votar tuvieron que tragar con la monarquía, Pero sí que hay cosas interesantes en los documentos, por ejemplo, respecto a ese tema de monarquía o república, Hay, por ejemplo, un documento donde se explica que los militares aceptaron la monarquía con expectación, esa palabra que se utiliza, porque entendían que era un deseo de Franco.
Lo cual es absolutamente cierto, pero está bien que aparezcan en los documentos, ¿no? Yo coincido contigo desde una perspectiva monárquica, que no es republicana, que es totalmente distinta, pero coincido contigo en que yo no veo que la desclasificación de estos documentos abra un debate sobre monarquía o república, no lo veo. Pero yendo más allá, me parece que la desclasificación de los documentos, al contrario de lo que decía mi compañero, me parece que avalan la figura de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, lo que dicen los golpistas es esto sale mal porque hemos dejado libre o no hemos controlado o no hemos atado al monarca y además te deja ver que el monarca quería salir. Pues yo diría, David, explicadle esto, por ejemplo, a Díaz Ayuso, o explicadle esto a Aznar, porque hoy Aznar también nos llegaban estas declaraciones que hacía en la presentación de su libro ayer, en las que dice que este gobierno y las próximas elecciones van a ser un proceso constituyente, porque nos gobiernan delincuentes y se plantea ir a otro proceso. Vean esto, ¿eh? Las próximas elecciones en España, la izquierda radical le va a dar un carácter constituyente. Es decir, lo que vamos a decidir es si seguimos con nuestra Constitución, si seguimos con la monarquía parlamentaria. Al final, España ha caído en manos de una banda de delincuentes. O sea, dice José María Aznar que en las próximas elecciones se decide si si seguimos con una monarquía parlamentaria, Javier Aroca. Esto es meterle miedo a la gente, porque es decir, los documentos, al menos por lo que se conoce, que ojo, hay que advertir, no es todo lo que había, ¿eh? Hay documentación que se destruyó, y hablaremos ahora con un historiador. Eso es así. Pero por lo que se ha conocido, hombre, al rey Juan Carlos como golpista no se le deja, al menos por lo que conocemos. Pero según Aznar, vamos a unas elecciones en las que se va a decidir si seguimos con la monarquía parlamentaria. No, es una trivialización de la conversación pública y de la conversación política. Es como si dijéramos que en las próximas elecciones vamos a elegir si ser cómplice de Epstein o no serlo. No, yo creo que se discuten cosas distintas, ¿no? No vamos a discutir ni si uno es partícipe y cómplice de Epstein o si uno es monárquico o republicano. Ojalá, yo me defino también como republicano y ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de elegir, por ejemplo, antes del 77, cuando la reforma política de una ley fundamental de Franco ya decidió que éramos una monarquía y que el rey era Juan Carlos. No me refiero antes, me refiero al 77, que dio origen luego a la Constitución del 78. Yo creo que no se trata de eso, se trata, en este caso con el señor Aznar, de demonizar a una determinada izquierda, él que, por cierto, no fue un acérrimo partidario de la Constitución española, en donde, según ellos, se conformó el actual régimen de monarquía parlamentaria. Yo creo que estos son chuminadas de la Carlota. Por cierto, voy a aprovechar de nuevo para decir que lo mismo que escuchamos a Isabel Díaz Ayuso sobre hablar sobre estos temas tan trascendentes que exceden su competencia regional, me gustaría saber lo que opina Salvador Illa, que es el presidente de la comunidad autónoma probablemente más importante de todo el Estado español. María Espínola, estamos analizando los documentos, desclasificación, 23F es historia. María, es llamativo, por ejemplo, se busca un perfil, decían los militares, ¿por qué buscaban a gente católica? Decían. María, Congreso. Pues sí, Jesús, hay que ponerse en contexto porque tras el fallido golpe de Estado surge en el ejército un momento de discrepancias internas, recelos y desconfianza y claro, esto comienza a distanciar a los mandos militares de la clase política. Por ello, tal y como recoge uno de esos documentos desclasificados, las Fuerzas Armadas se ponen manos a la obra para intentar reforzar su imagen y mando. ¿Cómo lo hacen? Bien, buscan mandos militares con un perfil tan concreto como llamativo. Entre los requisitos, les leo algunos literalmente, buscan militares de experiencia operativa, sin afinidades políticas y entre otros, porque la lista es extensa, se piden católicos con evidencias. Este es el perfil de militares que busca el ejército tras el fallido golpe de Estado para reforzar su imagen y mando. Jesús. Bueno, pues ya vení Felipe González, porque Felipe González hoy tenía un acto, una presentación de un libro en el Senado y ha aprovechado para defender a Juan Carlos I de Borbón. Ha dicho que nunca tuvo una tentación golpista. En ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego. Eso no pasó por su cabeza. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. El papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. Un intento tan salvaje, lleno de balazos. Y van a ver a continuación, porque Felipe González se ha referido a por qué
y si es que Juan Carlos I tardó en reaccionar. ¿Por qué tardó en reaccionar? A ver lo que dice Felipe González. Pero antes, Manuel Rico, Ana Cabanillas, os pido un titular. ¿Se puede descartar entonces que en cualquier momento tuviera alguna tentación de sumarse al golpe antes o durante? Bueno, a ver. Juan Carlos I. Yo creo que lo que pasó por la cabeza de Juan Carlos I lo sabe Juan Carlos I. No sé cómo Felipe González tiene esas dotes, ni si las tuvo en aquel momento. Yo creo que no. Los papeles los documentos que hemos visto hoy, yo creo que no sirven ni para una cosa ni para la otra. Intento explicarme muy brevemente. Hay documentos, y hay medios que están titulando por ahí, dándole gran importancia, que hablan de que el rey llama a Milans del Bosch y le dice que pare. O sea, una serie de actuaciones que son las que han construido esa imagen de la monarquía de la que hablaba Levin. Pero esos son documentos escritos a posteriori, ¿vale? O sea, no son, lógicamente, claro, y en un documento sin firma. Por lo tanto, le podemos otorgar la importancia que cada uno de nosotros queramos. Objetivamente no la tienen. Tampoco hay documentos, por el otro lado, que impliquen al rey en el golpe o que lo haya alentado. Por lo tanto, yo creo que esa cuestión queda claramente abierta. ¿Descartas, Ana Cabanillas, que el Juan Carlos I tuviera algún tipo de...? Y ahora vamos a ver lo que decía Felipe González de por qué tardó en reaccionar Juan Carlos I. Pero esa es una de las teorías que siempre han sobrevolado la política española, ¿no? El papel de Juan Carlos I. Y yo creo que muchos deseaban que hoy quedara claro que Juan Carlos I tuvo un papel, connivente, ¿no? Con ese golpe de Estado. No hay nada de eso, muy por el contrario, lo que se dice es que uno de los errores del golpe y uno de los errores a los que atribuyen el fracaso del golpe militar fue el haber mantenido al rey Juan Carlos. Decía, es un objetivo a batir. Incluso le acusaban de intentar un gobierno con los socialistas. Perdóname. Igual no quería un gobierno con los socialistas, sino que lo que quería era la democracia, Ana, ¿no? Que fue el primer papel. Eso es parte de lo que dicen los golpistas. A posteriori, igual que otros golpistas... que se le puede desacreditar... igual que otros golpistas, por ejemplo, se han desclasificado los documentos del Consejo, del juicio a los militares y la intervención final, Milans del Bosch y otros dicen que pensaban que actuaban en nombre del rey. Bueno, van a ver a continuación... Bueno, por eso digo que valen las dos cosas. Porque Felipe González preguntado por qué tardó en reaccionar Juan Carlos I. Él habla de... llega a hablar incluso de gente que no tiene ni idea. En fin, vean, Felipe González. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más decisiva. Tardó mucho en reaccionar. Pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? ¿Por qué tardó tantas horas? ¿No sería una estupidez imperdonable que no supiera cómo estaban todas las guarniciones militares para hablar con todos y tratar de controlar ese movimiento de contagio? Y ahora os pregunto por esto, pero interesante también, está en estos documentos que estamos analizando y hay novedades y les vamos a ir contando, porque se han desclasificado pasada la 1 de la tarde, mediodía en Canarias, por ejemplo, cuando se habla de las reacciones. Felipe González estaba ahí dentro. ¿Quién se mantuvo, quién se tumbó, quién pasó más miedo? Esto está también en los documentos. Dígame, un momentito, por favor. Coño, me cago en la leche. La conversación telefónica de presuntamente Juan García Carrés y Antonio Tejero es todo un deleite para los oídos. No te muevas, que te quieren hablar ellos. ¿Cómo me voy a mover, cojones? Que no cortes, coño. Me cago en la puta que los ha parido. Es un amplio muestrario de palabras llamativas. Un momento, no cuelgues, ¿eh? Yo no cuelgo, estoy pasando un rato cabrón. Un buen rato que posiblemente Tejero ya estaba pasando dentro del hemiciclo. Se lo hemos dado a Abad para que lo publique el Alcázar, coño, porque la radio dice lo que le sale de los huevos. Y aunque algunas, como la mujer de Tejero, son más finas que otros, lo malsonante es la tónica general en los papeles del 23F. Han engañado a mi marido como un desgraciado. Qué tonto el pobre mío. El papel de Felipe González.
Él dice que Juan Carlos I tardó en reaccionar porque tenía que hablar con los militares y poner en orden la cosa para tantear en qué punto estaba. ¿Es creíble? ¿Cómo lo veis? Manu Levy. Bueno, yo lo que veo es que cuesta distinguir ya, escuchar a Felipe González de escuchar a Aznar, porque dicen exactamente lo mismo. Yo entiendo que los dinosaurios del régimen del 78 se pongan nerviosos porque en este país se pueda saber lo que pasó en el golpe de Estado hace 45 años, por eso lo han mantenido en secreto durante medio siglo. Si salen todos en tromba a defender al rey es precisamente porque hay elementos en los documentos publicados que a lo que apuntan es a la participación y a la connivencia del rey Juan Carlos con los golpistas, como por ejemplo con la reunión que mantuvo con ellos cuando se les iba a juzgar. Y una breve reflexión, se suele decir que el golpe fracasó. Quien fracasó fue Tejero, que fue un tonto útil, pero el golpe, lo de que fracasó, no fue tan así, porque logró dos objetivos: logró legitimar a la monarquía y logró sobre todo meter miedo a la gente, el miedo que quedó inoculado en el ADN de la izquierda de este país durante décadas y que dio lugar a una izquierda que entendió que tenía que renunciar a un montón de cosas de su proyecto para que no se revolvieran los fachas. Y es un miedo que sigue marcando la política hasta el día de hoy. Se rompió brevemente, quizá, o durante un paréntesis, con el 15M y con Podemos, después se restauró con la operación para orillar a ese espacio político y ahora llevamos años otra vez con lo mismo, el miedo a los fachas como mecanismo para disciplinar a la izquierda, para empujarla al malmenorismo y para que nadie cambie en España. Un momento, porque hay, vamos a ver, analizando los documentos, María Molero, se habla de Fraga, ¿en qué sentido? Porque hay militares que decían que Fraga estaba de su lado. Cuéntanos, María. Sí, entre esos documentos hay uno sobre la operación de los coroneles y hablan de un posible apoyo de Fraga. Vamos a verlo. Según esta nota, presuntamente preparatoria de 1980, leemos que se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador. Dicen que no son monárquicos si piensan en una república presidencialista. Y ojo, porque concluyen también en esta nota manuscrita, si la situación se desarrolla según sus pronósticos, dicen, la acción será, ahí lo leen, imparable. La acción sería imparable. Esta nota también entre esos manuscritos en estos archivos que hemos conocido hoy. Gabriel Rufián, preguntado por esto, él dice que la clave es saber quién pagaba el movimiento, quién pagaba el golpe, quién estaba detrás, la trama civil. Esto ha dicho. Bueno, lo interesante son las llamadas salientes y entrantes de aquel día en el Congreso, para saber sobre todo la trama civil. Creo que es lo interesante, quién pagaba todo aquello. Es clave esto y por ahora hay mucho documento, están aquí, los estamos analizando, pero hay incógnitas todavía. Es interesante preguntar quién pagaba esto, ¿se sabe algo? Pues claro que es interesante. De momento, de lo que se produjo, está claro que pagábamos todo. Porque a la Guardia Civil, al Ejército y a todos los que participaban, los pagamos nosotros con nuestros impuestos, incluido al rey. Otra cosa, que hubiera una promesa de pago para el futuro, para una España mejor, todo por España. ¡Viva España, coño! La España de ellos, la España de siempre. Oye, es curioso, ¿por qué dicen tanto coño? Porque yo creo que en vez de porque comas, no sé, porque, en vez de comas utilizaban coño. Porque utilizan ese, ¿cómo se dice? Implementativo, se dice en inglés, que parece que le da más machismo. Es curioso que para ser más machista invoquen a un coño, ¿no? En política Viva es España, curioso, pero coño, a día de hoy, viva España, coño, a día de hoy por España, coño, se utilizan mucho esas expresiones. Termino, Ana. Me interesa algo que ha dicho Felipe. Dice los bobos. Bueno, pues aquí entonces el principal bobo fue el rey, porque el rey no se enteró de que Armada, que era su mano derecha, estaba en el ajo. Y observad en todas las cintas, en donde los militares siempre hablan de lealtad al rey. No hablan de lealtad a la Constitución, sino de lealtad al rey. Lo dicen constantemente. Por tanto, hombre, vayamos poniendo cada cosa en su sitio. Yo comprendo que cada uno quiera defender lo suyo. Pero bueno, pongamos a lo objetivo. Bueno, el golpe triunfó. Yo es que creo que triunfó. Que lo que pasó en la carrera de San Jerónimo fue una especie de chirigota que se montó allí, en donde cada uno recuerdo que un corresponsal, creo que de un medio de comunicación escandinavo, anunció la noticia diciendo un torero ha entrado en las Cortes. O sea, hasta que ese punto era chirigotero, con perdón de Cádiz, lo que estaba ocurriendo en el Parlamento de España. Lo demás es mentira todo. Lo mental es mentira y nunca nos enteraremos, lo quiero decir aquí. Pero bueno, de los datos que hoy estamos conociendo son muy importantes, o sea, pero nunca nos enteraremos. ¿Por qué? Porque el mismo día que se estaba firmando el pacto del Capó,
se llamaba Del Capó, ¿no? De eso de los coches, ¿no? Ese mismo día se estaban destruyendo ya documentos. ¿Por qué? Porque el Estado profundo estaba en el ajo y se estaba destruyendo todo, absolutamente claro, todo. Que la sensación y Felipe González, que tanto defiende ahora la monarquía, puedo hablar sin susurro, puedo hablar con remata susurro, Javier, puedo hablar sin susurro. Bueno, cuando me deje hablar, ya me es que es muy incómodo hablar con un detrás. Uno por uno, remata Javier. Yo te prometo que no voy a hablar detrás tuya, te lo prometo. Tomo nota. Ahora y siempre. Rematas, por favor. Vale, cuando Felipe González dice que este señor, me refiero al jefe del Estado, de entonces estuvo una serie de horas sin hablar, intuyo que él dice por prudencia, también pudo haber sido por cálculo, a ver quién ganaba. Ana. Ahora. Venga, por favor. Me hace gracia porque estamos hablando de transparencia, que bien que salgan los documentos y qué tal, y ahora cuando vemos que la realidad de los documentos resultan decepcionantes, no confirman la tesis que teníamos de que el rey era un conspirador, que formaba parte del golpe de Estado y tal, pues entonces es que no vamos a saberlo nunca porque todo se destruye. No, pero yo creo, Ana, permíteme un inciso, bueno, vamos a ver. Déjame acabar. No, pero es que yo creo que también estamos, para no confundir a la audiencia, se han conocido documentos, son muchos, pero tú sabes igual que yo, que no son todos los documentos que hubo, que hay documentos que se destruyeron. Que hubo documentos que se destruyeron, pero claro... Lo que está diciendo Javier va en esa línea. Yo no sé si lo que se destruyó es un sentido otro, porque no lo sé porque se destruyó. Pero Javier no está diciendo... No, lo que está diciendo es que hay documentos que se destruyeron y eso sabes que es verdad. Que eso lo sabemos y eso lo hemos dicho en la mesa, pero ahora decir que esta documentación, que nunca vamos a saber la verdad y que no tiene ninguna relevancia, pues hombre, pues sí dice algunas cosas. Y a mí esto de decir que el rey o es un golpista o como habíamos dicho, o es un... no sé qué es lo que había dicho, que no tenía ni idea, porque desconocer lo que se estaba haciendo, un bobo. Bueno, pues o golpista o bobo, no sé. Yo creo que ya las tesis están definidas. En estos papeles también sale que Juan Carlos I, en la tarde, noche de ese intento de golpe de Estado, se comunica con distintos mandos y les pide defender la Constitución. No les pide defender un golpe de Estado, les pide defender la Constitución. Quiero decir, y si eso no es síntoma de democracia, bueno, ahora las tesis y las especulaciones que cada uno quiere hacer, pues claro que sí, que cada uno puede dar rienda suelta a la imaginación, pero a mí me parece que esto sí que acota bastante esas teorías. Vamos a ver qué es lo que dicen, por ejemplo, de Juan Carlos I, documentos que vamos conociendo, los estamos analizando. Insistimos, sí, hay documentos, es muy bueno que haya documentos, yo no creo como Aznar o como Ayuso que esto es para tumbar la monarquía, porque entonces ¿en qué quedamos? Y dicen que queda Juan Carlos I como que estaba con la democracia, pero cuidado, hay documentos que se destruyeron, eso es así también. Dicho esto, a ver lo que aparece con el rey. Presten atención, documentos y lo que se sabe. Los militares habrían atribuido el fracaso del golpe del 23F a un hecho. Dejar el Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Es lo que se desprende de un documento manuscrito desclasificado con el análisis de los fallos cometidos y en el que consideran al monarca un objetivo a batir y anular. Entre los 167 documentos que ven la luz, un esquema de cómo los golpistas planearon la operación hasta 4 meses antes. También transcripciones de llamadas telefónicas entre la mujer y el hijo de Tejero aquella noche de febrero. A mí me dijeron anoche que estaba el ejército y el rey detrás. Madre. Pero si estaba incluso hasta casi el rey metido por medio. Un documento sin fechar titulado Campaña contra su majestad informa de una maniobra para la supuesta implicación del rey Juan Carlos y recoge entre los argumentos tergiversados. El rey se puso de acuerdo con Armada en Baqueira. El rey, junto con algunos generales, forzó la dimisión de Suárez y preparó el golpe. El rey tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien. Otro informe del entonces Centro Nacional de Inteligencia del 5 de febrero del 82 habla de unas supuestas reuniones del rey. El rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans del Bosch. Alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada. En las que se perseguiría un objetivo. Se pretende que la corona no salga lesionada. 14 días antes de iniciarse la vista oral del juicio. Sara Santaolalla, David Álvaro, estamos analizando documentos, ¿eh? Son muchos, muchísimos. Sara, David Álvaro, el papel de Juan Carlos I. Dos cosas muy breves. Yo creo que estamos conociendo información muy reveladora y cuando escuchamos a señores como Felipe González solo podemos entender que por gente como Felipe González se ha mantenido la figura del emérito durante tantos años, que hubiese sido incomprensible que una figura como la del emérito, sobre todo cuando hemos conocido sus citas, sus faltas y su forma de vivir la vida y disfrutarla, no hubiese sido posible si no hubiese un partido en la izquierda
que hubiese apoyado al emérito. Con la derecha era insostenible. Y respecto a las cortinas de humo y cuando hablan de desclasificar este tipo de archivos y de utilizarlo, es un insulto a la ciudadanía y es un insulto a la verdad, porque siempre hay una cortina de humo, es una estrategia y como no lo entendamos así, estamos perdidos. Cuando hablábamos de desahucios, ellos hablaban de intiocupación. Cuando hablábamos de regularización, ellos hablaban de voto con el bulo de la nacionalidad, de si venían inmigrantes a votar a nuestro país. Y ahora cuando hablamos de conocer la verdad después de 45 años, que llegamos muy tarde, 45 años después, ellos te hablan de monarquía o república. Ojalá ese fuese el debate, pero no ahora, hace 45 años, pero no lo es y no lo va a ser en esta legislatura. Así que se dejen de cortinas de humo y más verdades para conocer y saber la justicia, la verdad y la reparación. Lo que hemos visto en el vídeo y lo que hemos visto en los documentos desclasificados es, punto número uno, un grupo de militares, un sector chusco, cutre. El lenguaje además demuestra que hay un nivel de cutrerío bastante casposo. Y luego mi percepción, escuchando el textual de los comentarios, es una percepción de un falso sentimiento de heroísmo, ¿no? De vamos a salvar España porque España está... Se creen héroes y nadie les ha llamado a la batalla. Y me viene bien que digas eso porque hilo con una idea que sí que tengo, que es precisamente lo que, entre otras muchas cosas, nos salvó de los intentos de golpe de Estado, de los golpes de Estado, fue la unidad de los demócratas, la unidad de personas que pensaban diferentes, a izquierda, a derecha, desde diferentes posiciones, cosa que hoy en día se echa un poco en falta. No, no es y verdad. Que creo, sí, no sí es verdad. Hubo un grupo de golpistas que se atrevió a tirotear el Congreso de los Diputados gracias al entendimiento y que estaban no esperando la orden de un superior, a respetar que nunca las opiniones sabremos, del adversario, creo, cosa quién que hoy en era día ese no superior. está pasando. Yo hoy no es que haya izquierda y derecha que se crean. Uno por uno. No, pero no es verdad, compararlo con hoy es que vuelve a ser un insulto a la gente, porque en este país claro que hay gente que se quiere unir, pero mientras haya gente que se quiera unir y al otro lado te están llamando hijo de puta, no hay unión. Pero es que no hay que mirar a un lado, hay que mirar al lado que agrede. Hay que mirar, no, porque al otro lado no se está agrediendo, se está recibiendo. Pero si y de equiparar a víctimas con agresores es un error. Presidente del gobierno burlándose del líder de la oposición. Muy bien, esperad un momento porque, Adel, tú, Javier Aroca, por ejemplo, ¿sabías lo que fue el asalto al Banco Central de Barcelona? Un par de meses después. ¿Y te puedo decir una cosa? No, vas a decirlo enseguida porque hemos conectado con un historiador, con Carmelo Romero Salvador, gran historiador, Universidad de Zaragoza. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, paisano. Bueno, vamos a ver. Hay parte de documentación que no está aquí. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el asalto al Banco Central de Barcelona un par de meses después? Hay documentos que se sustrajeron después del 23F. Historiador. Bueno, no es seguro, pero sí es muy significativo. Yo creo que hoy sí que, por lo menos la mención, ¿no?, a ese asalto al Banco Central, ¿no?, que fue exactamente 3 meses después, un 23 de mayo, ¿no?, y donde, bueno, quizá recordéis que se hicieron 300 o casi 300 rehenes con un grupo de, en principio, al menos 11 atacantes, y que, bueno, han quedado las dudas sobre lo que realmente se pretendía, ¿no? Estaban comandados por lo que se llamaba el número 1, al que, bueno, apodaban el rubio, y si se pretendía lo que era un robo simplemente de dinero, o bien, por el contrario, lo que se pretendía era documentos relativos a ese 23F, a esa actuación de 3 meses antes, para sustraerlos de allí que estaban guardados, ¿no? La versión que se han dado han sido distintas. De hecho, bueno, fue un secuestro muy importante y que además duró algo así como 37 horas, hubo un muerto, un herido, y al final, bueno, ni siquiera todos fueron capturados, porque salieron junto con los rehenes y al menos uno de ellos escapó. Y bueno, después se ha dicho que, bueno, el director general de la Guardia Civil entonces, Aramburu Topete, calificó aquello de que eran macarras, chorizos, bueno, y añadía, y anarquistas, o sea, metía ahí en una especie de chorizos, macarras y anarquistas en un todo uno, pero también posteriormente, años después, el que había hecho el asalto, que ya desde el principio lo vincularon con tratar de liberar, una de las condiciones que ponía era liberar a Tejero y al mismo tiempo a lo que llamaban 4 héroes del 23F, del 23 de febrero, y ponerles un avión a su disposición para marchar a Argentina y otro para los secuestradores, ¿no? Y posteriormente, como digo, años bastante más tarde, ya en el siglo XXI,
el Rubio, lo que indicó es que él había sido contratado y pagado por los servicios, por el TSIC en concreto, y también, bueno, por agentes de seguridad, ¿no? Si no recuerdo mal, por Manglano, ¿no? ¿Hay documentos, historiador Carmelo Romero, hay documentos, material del 23F entonces que no consta? ¿Eso usted lo puede verificar? Sin ninguna duda, o sea, en eso sin ninguna duda. Por cierto, ahí sí es reflejar el libro de Marc Padilla sobre el Banco Central, ¿no? Pero sí que hay, claro, documentos que han sido destruidos, eso no solo ya por el tema del banco, sino posteriormente. Y además, mira, una cosa, yo creo que es fundamental que no solo hablemos del 23F, que eso es simplificarlo, ¿no? Que son los 23 Fs. Cuando hablamos del 23F estamos dando como una unidad a todo, y eso nos lo hace bastante incomprensible, ¿no? Ahí la gran cuestión es que hay varios 23Fs, varios sectores golpistas, y que el fracaso sobre todo es porque no se ponen de acuerdo, como bien se ve, entre la línea dura, digamos así, que representa Tejero, el propio Milans, y esa otra línea del general Armada, ¿no? Y por otra parte, pensar que los documentos, no solo para esto, sino a lo largo de la historia, son los únicos que nos trazan, es un error, ¿no? Porque hay muchos documentos que no constan, muchos documentos que se destruyen. La historia no solo se hace a base de documentos, se hace también a base de lógica y de reflexiones, ¿no? Y creo que es fundamental entender, pues eso, el propio papel de quien es el jefe del Estado, pero además es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Ejército. ¿Usted con este material, historiador Carmelo Romero, descartaría algún tipo de participación de Juan Carlos I de Borbón en lo que pasó el 23F antes o después? ¿Lo descartaría por completo o todavía alberga sospechas como historiador? No, yo no lo descartaría en absoluto, quiero decir. Es que es también entender, yo creo que es muy clave entender el contexto, ¿eh? O sea, entender ese contexto de los años de plomo, de los años duros, de toda esa gran crisis que es la que lleva a esa dimisión forzada por parte de Suárez, etcétera, ¿no? Y como se hablaba de un gobierno de concentración nacional en el que se pudiera participar los distintos sectores ante los peligros de la democracia, ¿no? Y entonces hay el rey, o sea, que ha tenido Armada como su jefe del cuarto, etcétera, etcétera. Pues lo digo, entre otras muchas cosas, ¿no? Sus relaciones con Milans. Entonces es intentar entender, ya digo, no solo por los documentos, que ya era hora, por cierto, de que se desclasificasen, ¿no? Pero no solo por los documentos, sino por ver las lógicas, ver las procedencias, etcétera, ¿no? Y las vinculaciones. Que el jefe del Estado y además jefe de las Fuerzas Armadas y además con toda su formación militar y todos sus contactos que ha tenido desde las distintas academias no supiera nada, evidentemente no tiene demasiada lógica, al principio al menos, ¿no? Por mucho que algunos, como he visto, expresidentes, pues acusen a los demás de bobos, ¿no? Como Felipe González. Carmelo Romero, historiador, Zaragoza, gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a vosotros. Javier Aroca, Ana Cabanillas, a partir de lo que ha dicho el historiador Carmelo Romero. Por cierto, acaba de publicar el Frente Popular de Izquierdas. Usted a lo mejor no había ni nacido. Yo cuando el asalto al Banco Central, yo estaba fuera de España y os puedo decir que me rilé por las patas abajo. Porque yo en ese momento lo que pensaba que era una continuidad del 23F, ya lo he dicho antes, me pareció y me sigue pareciendo que el 23F fue un 23 longo, que duró mucho, y yo lo que pensaba en aquel momento es cómo podía traerme a mi familia y que estaba en Andalucía y pirarnos de aquí, porque no me parecía que era todo lo mismo, ¿no? Y bueno, yo le preguntaría a Felipe González, que tanto sabe de esto, por lo visto, aunque no trasciende, cómo se explica él y cómo nos explica a nosotros que el rey Juan Carlos no se enterara de nada de lo que estaba tramando el señor Armada. No se entiende, no se entiende, porque si se entiende, no se entiende lo que pasó luego del 23F, que duró mucho. Y por cierto, a partir de 1981, Felipe González tuvo mayoría absoluta durante 2 legislaturas.
Y eso será por lo que le acusan también los golpistas de querer buscar un gobierno socialista, ¿no? Al rey. No sé, yo veo que aquí eso de que no se pudo hacer un golpe de Estado sin que el rey lo supiera, pues es que me parece una tesis como otra cualquiera que no se ha visto confirmada con estos documentos, que yo creo difícil que se pueda confirmar. Y es una tesis que yo creo que responde más a un deseo que a la realidad que podemos tener. Es que lo que hemos visto es que los hechos son que el rey pedía lealtad a la Constitución. Eso es lo que hemos visto. Otra cosa es lo que sea el rey después, pero en esa página de la historia yo creo que su actitud es irreprochable y de hecho nos tenemos que felicitar porque es que entre esos documentos del 23F hay otro que dice que que la previsión de evacuación del Congreso se preveían entre 80 y 110 muertos. Por suerte, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida. Yo creo que a día de hoy todavía nos tenemos que felicitar. Manuel Rico, en los documentos que conocemos, insistimos. A ver, en los documentos que conocemos... Hay algunos que fueron destruidos, decía el historiador Carmelo Romero. En los documentos fueron sustraídos. Que hemos conocido hoy y en el resto. Es que, Ana, estás mezclando dos cuestiones completamente diferentes. Una es lo que ocurrió el 23F... en esa tarde-noche. Y otra es todos los antecedentes que llevaron al 23F. Claro. Por supuesto que es compatible pensar, que yo no digo que sea la verdad histórica, porque si González creo que no tiene la capacidad de leer la mente de Juan Carlos, yo tampoco, pero es absolutamente compatible que el rey tuviese algún tipo de conocimiento, y si no realmente sí que sería un bobo, en ese sentido metafórico, pero algún tipo de conocimiento, teniendo armada donde lo tenía y todos sus contactos en el ejército, es absolutamente compatible con que cuando se produce el golpe de Estado decidiese que no, que eso iba por mal camino, que no quería eso, o incluso que esperase a ver lo que ocurría y luego cuando lo vio más claro dijese una cosa u otra. Es compatible, tú lo planteas como antagónico y no lo es. Bueno, hay más que estamos analizando. Estos documentos son muchos documentos. Ana Ibarzabal, ¿qué te llama la atención? Cuéntanos. Desclasificación, documentos del 23F, y enseguida les vamos a contar novedades, porque hay novedades, por cierto, en lo político. Yolanda Díaz, que ha dicho que no será candidata. ¿Hay novedades sobre esto? Porque Ayuso ha entrado diciendo que se va a hacer del PSOE Yolanda Díaz. Ahora les contamos. Ane, ¿qué ocurre? Bueno, pues que según revela Jesús, una de las conversaciones desclasificadas que mantuvo aquel 23F la esposa de Tejero mientras su marido protagonizaba el golpe de Estado en el Congreso, Carmen Polo, la mujer de Franco, se ofreció a ayudar a los golpistas. Uno de sus interlocutores, probablemente miembro de las Fuerzas Armadas, le dice textualmente a la esposa de Tejero lo siguiente: nos ha llamado esta Carmen Polo, esta artista, y en fin, dando esperanzas y todo, y lo que necesitemos que la llamemos, porque ella no, pero por otras partes tiene medios. Bueno, pues ya ven. Por cierto, vamos a ver, porque Yolanda Díaz hoy anunciaba no seré candidata. Es noticia política. Yolanda Díaz ha dicho que que va a seguir participando en política, y Ayuso que se va a hacer del PSOE, Yolanda Díaz. Esto decía Yolanda Díaz. Este es el anuncio. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Voy a seguir trabajando desde el Gobierno y desde fuera del Gobierno por vuestros derechos. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría. Isabel Díaz Ayuso, hombre, precisamente no le ha deseado suerte. Lo que dice es que Yolanda Díaz se hará del PSOE. Esto dice, reacción. Con respecto a Yolanda Díaz, lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE. Ese es su modo de operar. Llega a un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. Isabel Díaz Ayuso, esto decía, y Yolanda Díaz no será candidata. Sara Santaolalla, David Álvaro, un titular, por favor. Bueno, respecto a Yolanda, yo creo que Yolanda ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país, pero una pésima líder de Sumar o de lo que... Una carta que ha difundido Yolanda Díaz. Antes se vivía este momento en el Congreso, porque Tellado es el que le decía que había un aplauso, que era despedida para Yolanda Díaz. Previamente intervenía su compañero Jaime Dolano y Yolanda Díaz. Ocurría esto. Verá, señora Díaz, tras sus más de 30 años en política, la verdad es que su trayectoria me recuerda mucho a las palabras de Karl Marx, que usted conocerá. La historia se repite. Primero llega en forma de tragedia, el comunismo, y después como farsa. Señor de Olano, le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida.
si fuera Kaiser. Bueno, pues ya lo ven. Por cierto, en todo esto, Manuel Rico, hay un devenir de que Yolanda Díaz, decían aquí, que podría acabar en el PSOE. Manuel. Bueno, yo creo que es una cosa completamente absurda y que no viene a cuento, ¿no? Ayuso puede terminar en Vox, pero eso es una reflexión para hacer hoy. Carta, por cierto, enseguida voy contigo, Ana Cabanillas, que ha publicado Yolanda Díaz. ¿Qué dice? Dice, no seré candidata, pero habla algo de si va a seguir en política de alguna manera. María Molero, la carta de Yolanda Díaz. Pues Jesús, dice Yolanda Díaz que ha sido una decisión muy meditada y fuentes de su equipo han hablado de su futuro en política. Vamos a ver esta carta de 3 páginas en la que Yolanda Díaz pues anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027, pero lanza la promesa de que va a seguir trabajando en lo que queda de legislatura. Dice Yolanda que la política es dura, especialmente para las mujeres, que ya tuvo reticencias a ser candidata en el pasado y ahora pues ha tomado esta decisión definitiva. Sobre su futuro en política, según fuentes de su equipo, no deja claro si abandonará definitivamente la política porque dicen su papel a partir de 2027 aún no está completamente definido. Ana. Bueno, a mí no deja de sorprenderme aquí la pinza que hacen, en este caso Ayuso y Podemos, que tienen el mismo discurso, ¿no? Que es que Yolanda Díaz va a irse al Partido Socialista. A mí me parece que es una... porque el discurso... Hoy que se ha publicado sobre lo que podría ser si hay un frente común y lo que ha pedido Rufián. Eso va enseguida, pero antes, Manu Levin, por alusiones por lo que decía, pedía la palabra por lo que decía Ana Cabanillas. Manu. Sí, no, a ver, yo creo que afirmar a ningún dirigente de Podemos, no sé si tienes alguna declaración en esa línea y quieres citarla, pues hazlo. Yo creo que, insisto, decir antes de cómo se puede poner en pie de vuelta a la izquierda tras el escenario devastado, digamos, que ha dejado el liderazgo de Yolanda Díaz estos años, pero eso se verá. Hoy toca desearle suerte. Lo de que entre al PSOE no lo creo, pero es cierto que hace tiempo que escuchar a Yolanda Díaz es indistinguible de escuchar a un dirigente del PSOE. Manuel Rico. ¿Crees que va por lo que dice Manu Levin o crees que lo que debe ocurrir o está ocurriendo es que hay algún tipo de alianza por la izquierda para que no se fragmente el voto? Manuel, te voy a preguntar a partir de lo siguiente, porque hoy el diario.es publicaba un sondeo de Ateneo del Dato, y hablan de que si lo que propone Rufián se hiciera, sería algo así como conservar más voto en la izquierda, agrupar más voto en la izquierda. Vean esto. Ante su pregunta, ¿cómo hacemos para contrarrestar 200 y pico diputados de PP y de Vox de expectativa de voto? Ya hay respuesta. La propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza a la mayoría absoluta de PP y Vox. La alianza de izquierdas casi empataría con Vox como tercera fuerza, según la encuesta elaborada por Ateneo del Dato para el diario.es. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? Así, la suma de las derechas alcanzaría mínimo 176 parlamentarios, frente a los entre 155 y 166 que sumaría el bloque de izquierdas. Preocupa sobrevivir a las políticas ultras y reaccionarias, no solamente de Vox, sino del Partido Popular. De celebrarse ahora unas generales, el escenario más perjudicial, continuar como hasta ahora. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo. Otra alternativa, repetir la alianza Podemos Sumar, que mejoraría las expectativas de la izquierda. Estamos abiertas a tejer alianzas que nos permitan fortalecer esa izquierda transformadora. Aunque no lograría alcanzar la estimación de la propuesta de Rufián. Manuel Rico. A ver, a mí me encantan las encuestas, pero yo creo que hay que ser claros aquí con los espectadores. A ver, hacer una encuesta, aunque tú preguntes por ese escenario, cuando no está sobre la mesa, da resultados que no son absolutamente reales. Es más, una encuesta fuera del periodo electoral está comprobado que tiene muchísima menos credibilidad e impacto que cuando el ciudadano normal ya sabe que hay elecciones convocadas y se pone en este escenario. Segundo, una encuesta de este tipo no valora dos cuestiones: que esa unidad no es la suma de los diferentes elementos, porque hay gente que nunca votaría a ese frente, eso por la parte negativa, y otro por la parte positiva, que esa unidad, como sí que sería muy bien vista en muchos ciudadanos de izquierdas, podría generar un elemento de ilusión que iría a favor. Por lo tanto, si uno coge estas tres incertidumbres, realmente, aunque nos encantan las encuestas, y no es una crítica aquí a mis compañeros, he dicho que a mí me encantan, de verdad que le faltan elementos de credibilidad en ese sentido. Sara.
Estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Manuel Rico, por darle un punto más positivo, optimista a la encuesta y creyendo los datos que así nos muestran, quizás si leemos esta encuesta y dentro de un tiempo siguen saliendo encuestas similares que producen el mismo resultado, no era tan descabellado lo que decía Gabriel Rufián. Y cuando se ha parado de criticar lo que decía Gabriel Rufián, quizás se ha visto lo que estaba diciendo Gabriel Rufián. Es decir, cuando se ha dejado de criticar qué podía ser, en qué podía acabar lo que se dijo aquel miércoles, se puede ver que tiene sentido o que puede parar a una derecha, a un auge de una extrema derecha que va a devorar todo lo que quede en este país. Y ahora las encuestas no son fiables, pero quizás de dentro de 6 meses sí lo sean. Por eso es más importante mirar lo que les une que lo que les separa. Hay novedades sobre los papeles que estamos analizando desclasificados del 23F. Ane Ibarzabal, ¿qué ocurre? Golpe de Estado, los documentos que se han desclasificado hoy. ¿Qué pasa, Ane? Diciembre de 1981, Jesús, meses después del 23F, el rey convoca una reunión con el presidente Calvo Sotelo, con el ministro de Defensa y con la cúpula militar. Una reunión en la que, según unas anotaciones de Sabino Fernández Campo, ahora desclasificado, recordemos que entonces era el jefe de la Casa del Rey, el monarca considera que las Fuerzas Armadas vencedoras en una triste guerra civil no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria y que tras 40 años de espíritu de sacrificio estaban acostumbradas al mayor respeto. Estima don Juan Carlos en esas anotaciones que es necesario que las Fuerzas Armadas se sientan consideradas y que la imprescindible libertad de expresión de los medios y los cambios de tratamiento en los temas militares han tenido que causar sorpresa y conmoción entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, y por cierto, más de estos documentos. Es curioso ver a patriotas que hablan de mierda de España. Por ejemplo, la mujer de Tejero. Había entrado su esposo con el arma para dar un golpe de Estado y terminar con la democracia. Pero ella habla de la mierda de España. Curioso estos patriotas reflejados así. Vean, esto está en los documentos. ¿Has visto que España tan mierda? Todos los militares estaban, todas las capitanías generales que se habían adherido en un principio, todos se retractaron. Sí, ya me doy cuenta, Carmen, pero que sepas que estamos contigo, ¿eh? Si eso es. Si quien tiene que estar son los militares enteros. Si se ha puesto todo en bandeja. Él lo único que quiere es que haya paz. Qué asco de España, qué pena tan grande. Me voy que está saliendo Antonio en la televisión. Me voy que está saliendo Antonio en la televisión. Telegramo. O sea, y tanto que estaba saliendo, como que había entrado... Salir salió después, pero primero había entrado con arma en mano. Javier Aroca, es curioso lo de estos patriotas. Y ahora vamos a ver, porque Felipe González ha hecho más declaraciones diciendo que la corona queda refrendada por lo que estamos conociendo. Javier, Ana. Sobre patriotas reflejados aquí. Lo que refleja también la esposa de Tejero es que ella esperaba alianzas que no llegaron. Sí, esperaba refrendos, esperaba alguien por encima que no llegó. Bueno, ya para que acabe el chascarrillo, ya hasta la mujer de uno de los golpistas es protagonista del golpe. Ya a mí me parece de una trivialidad absoluta, ¿no? De una charlotada inmedible, ¿no? Por cierto, claro, me sorprende mucho la reunión que tuvieron el jefe del Estado con militares y con Sabino Fernández Campo, que creo que fue el autor, sino que alguien me corrija, lo pido por favor, con humildad, el que dijo que la Casa Real se entraba monárquico y se salía republicano. Creo que fue él, pero a lo mejor estoy confundido. Que se sales con más dinero, eso. Y si alguien lo sabe, que me corrija inmediatamente. Lo que quiero decir es que, ¿qué querían decir en esa reunión? Que los que dieron el golpe de Estado en el 36 no tenían suficientes privilegios durante la transición y que por tanto tenían que dar otro golpe. ¿Eso es lo que querían decir? Porque si eso es lo que querían decir, vuelve a fallar lo que ya me he referido. A partir de 1981-82 hubo un gobierno progresista en España durante 2 legislaturas completas con mayoría absoluta. ¿Y qué hizo ese gobierno presidido por Felipe González para reformar las Fuerzas Armadas, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado? El Poder Judicial habría que haber escuchado ayer en esta misma cadena a Martín Pallín contarnos sus peripecias como fiscal durante el golpe de Estado en Madrid y cómo sufrió la impedimenta de los fiscales franquistas y los jueces franquistas para darse cuenta hasta qué punto un gobierno progresista con mayoría absoluta durante 2 legislaturas debió de haber hacer algo más de lo que Felipe González dice hoy que deberíamos de haber hecho. Felipe González ha hecho declaraciones hoy y Felipe González dice que la corona queda refrendada. Esto ha dicho el expresidente. La corona en España
es la institución más refrendada por la inmensa mayoría de los españoles de la historia de todas las monarquías europeas, en varias instancias. Por tanto, tiene una legitimación que merece la pena recordar. El que estamos recordando ahora como el 23F se vuelve en clave. Manuel, Ana Cabanillas, lo que dice Felipe González es que es la monarquía más refrendada de la historia de todas las monarquías europeas. Bueno, no hemos votado nunca sobre monarquía o república, por lo tanto el refrendo es 0. Si el resto de monarquías europeas también es 0, pues se empatarían a eso. Es una forma de razonar de verdad impropia. Bueno, tenemos valoración de las instituciones. Ana, Bueno, pero vamos Manuel a y ver, Ana, por favor. pero ahora el refrendo es por encuestas. Quiero decir, de verdad, es necesario discutir los hechos obvios. Oye, defiende que no se pudo, en las circunstancias en el 78 se no lo recomendaban y luego no se pudo. Es un hecho objetivo. Aquí, en este país, no se votó sobre monarquía o república. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, en una verdad. cosa. A día de hoy yo no sé si la monarquía tiene refrendo social, sobre todo porque conocemos episodios muy negros del rey emérito, pero sí que sabemos... A día de hoy ganaría la monarquía con mucha probabilidad. Yo es que no voy a entrar en ese debate, pero sí que sabemos que ese golpe de Estado posiblemente hubiera triunfado si el rey Juan Carlos lo hubiera apoyado. Eso sí lo podemos saber, ¿no? Que el rey Juan Carlos intervino en el que... Lo que no sabemos es si lo alimentó y luego lo paró. Bueno, esas teorías quedan... No, pero perdóname, lo tuyo es una teoría, o sea, lo mío es una teoría y lo tuyo no. No, es que no hay pruebas de lo contrario. Quiero decir, no, perdóname, ni de lo que tú acabas de afirmar. No, claro, yo acabo de afirmar que el rey Juan Carlos salió, pidió orden y constitucionalidad y respeto a la Constitución, y que el rey que el golpe de Estado fracasó y que salió diciendo el golpe ha fracasado y que si no llega a salir, posiblemente eso hubiera salido adelante. O si el rey lo hubiera apoyado activamente, puede que estuviéramos hablando de otra cosa. Posiblemente ya, como tú acabas de decir, es una hipótesis. Posiblemente es una hipótesis. Hemos visto en esos papeles a la mujer de Tejero diciendo que fracasó porque todos los capitanes generales estaban de acuerdo y luego dieron marcha atrás. No lo sabemos, pero por favor no demos como... Por cierto, hablando de lo que está ocurriendo ahora, también hay novedades, porque, cuidado, las negociaciones PP y Vox, hay novedades, porque Feijóo dijo, he conversado con Abascal, parecía que todo marchaba. Abascal se molestó porque se diera a conocer esto y eso que llamaban ese documento. Feijóo ha recogido cable. Ahora dice que es que ese documento no era para pactar con Vox, que no era de cara a Vox. Ha dicho esto Feijóo y ya hay respuesta de Abascal. Ya hay respuesta de Abascal a Feijóo. Primero, Feijóo ha dicho esto después de que se molestara Abascal. Vamos a ver. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. ¿Es para tutelar a los presidentes del PP? No, hombre, que no. O sea, que sacar un documento para dibujar el marco para negociar con Vox, ahora dice que hay un problema, la culpa va a ser del mensajero. Aroca, mala interpretación, dice Feijóo. Y enseguida vemos lo que le ha respondido a Abascal, que también se ve que lo ha interpretado mal. No, hay un dicho que dice que los bomberos nunca se pisan la manguera entre ellos, ¿no? El problema de Feijóo es que se pisa la manguera solo. Porque, claro, dice unas cosas y después se viene atrás. Lo he dicho otras veces, que el único político biscúter de toda la política española es Feijóo, porque no tiene marcha atrás. Aunque él quiera, él dice cosas, pero luego no puede volver atrás, porque no tiene esa marcha. Y claro, mete la pata muchas veces. Y claro, cuando uno se equivoca y se trabuca y habla en arameo o habla en copto, bueno, eso se puede perdonar, porque todos nos trabucamos y todos decimos cosas que a lo mejor no son las mejores. Pero cuando uno se equivoca reiteradamente desde el punto de vista político, algo grave está pasando en el Partido Popular. De ahí, y hoy he tenido constancia personal de eso, aunque no la puedo contar, que cada día haya más reticencia a que Feijóo encabece cualquier alternativa política del Partido Popular. Voy contigo, David, antes de última hora, lo que le ha respondido ya Abascal a Feijóo. Le dice que son ellos los que necesitan el voto de Vox, lo dice al PP, con lo cual son ellos los que exigen. Se está elevando la oferta, vean. Es el Partido Popular el que necesita nuestros votos para una investidura y por lo tanto debería el Partido Popular preguntarnos a nosotros qué es lo que queremos. El Partido Popular publicaba un documento marco en el que pretendía decir a sus dirigentes regionales y probablemente a Vox cómo tenía que comportarse. O sea, que es el propio Abascal el que dice lo de ese documento, que ahora parece que Feijóo se desentiende y que contiene algo que puede ser grave, David.
que es indicar a los varones autonómicos votados por esas autonomías, por esos electores, lo que tienen que hacer. David. Pero esto está muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Al final lo que demuestra es que frente al discurso de algunos de que parece que viene una plaga bíblica de la derecha de manera hegemónica y global, lo que vemos es que dentro de la derecha no se entienden. No hay entendimiento, pero no hay diálogo, no hay se entiende él consigo mismo. Entre los dos, no la hay. Y no la hay porque frente a eso lo que sí que ha habido es un gobierno que está dispuesto a negociar con cualquiera a coste cero. Es decir, usted pídame y yo le doy. Pero que no se Aquí entiende sí hay es que un no proceso vengan. de negociación en el que están intentando concatenar un proceso de elecciones autonómicas para intentar ponerse de acuerdo, porque aritméticamente ven que es la única Aquí hay una posición. pregunta clave más allá. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Qué es decir? Aquí hay una pregunta clave. ¿Está cada vez más dependiente Feijóo de Vox y la ultraderecha? Me parece que es clave. Me parece que es determinante porque eso, esto es algo que no habíamos vivido en los últimos años. Además, recordar esto que estamos viendo. Pero ¿puedo? ¿No lo veis? Sara Es Santana, decir, es la pregunta que yo está hago. entregado, marca la agenda Vox, marca la agenda Abascal. Cuando Abascal le llama copiota, que si la barba, que si le imita, que si tal, el otro recoge cable porque está como un chiquillo, que tiene miedo. ¿Qué leches? Las leches las da Abascal. Y Abascal y Feijóo hay sintonía, de verdad. Obedece, no hay sintonía, hay sumisión. Y el problema es que Feijóo obedece a su jefe, que tiene dos jefes, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Vale, y ahora una pregunta clave. David, Álvaro, Manuel Rico, que pide la palabra. ¿Y esto que estamos viendo es postureo hasta que pasen las elecciones? Porque le conviene a Abascal hacerse el duro. ¿Tú qué crees, David? Que en parte, Y claro, Manuel. que hay un proceso de negociación colectivo de las diferentes autonomías y que todos están jugando sus cartas midiendo los tiempos. Claro que hay una parte de postureo, pero también creo que hay una parte de falta de entendimiento. Manuel. A ver, yo, David, creo que hoy estamos instalados en la ciencia ficción, con todo mi respeto. ¿Hay algún sitio, alguna comunidad autónoma o algún ayuntamiento donde el PP haya dependido de Vox en estos últimos años, donde Vox haya impedido que gobierne? Bueno, se ha salido de los gobiernos en todas las comunidades ¿Ha autónomas. impedido que ¿Han acabado gobiernen? leches? Perdón, ¿ha impedido que gobiernen? No. Vale, pues ya está. Es que está respondida a tu pregunta. No, Eso es lo mal que pero se lleva. claro que sí. Que no hay ni una sola comunidad autónoma, ¿Han ido a ni un elecciones por solo imposibilidad de ayuntamiento y presupuestos? gobiernan en más de 100, ¿Han ido a donde elecciones por Vox imposibilidad de haya presupuestos? impedido que gobierne el PP. ¿Sí o no? Ya está. Sí. ¿Pero quién gobierna? Sí. ¿Pero Han quién tenido que ir gobierna? a elecciones nuevamente. Pues porque ya está, no es que se está entiende. respondido, gracias. Vamos a seguir, por cierto, hay más claves. Vamos a estar con Javier Sardá, por cierto, que le unió con Milans del Bosch, nos lo va a contar. Y vendrá de Kaiser con claves. Y hay más. Pues vamos a escuchar, Jesús, una conversación desclasificada que mantiene uno de los generales del Ejército, una figura clave del franquismo, exdirector de la Guardia Civil, el general Carlos Iniesta, con Antonio García Carrés, que es hijo del único civil condenado por ese intento de golpe de Estado. Una conversación que se produce apenas un día después del 23F y en la que Iniesta muestra su admiración por Tejero. Le dice cosas como: es un tío entero el Tejero, o por un momento fue el amo de España por completo. Vamos a escucharlo. Es un tío entero el Tejero, ¿eh? Un tío. Qué duda cabe. ¡Qué barbaridad! Es que ha salido de él, ha podido, ha sido una cosa... Oye, pero es que ayer entre las 8 y 8 y cuarto tuvo en sus manos España. Sí, sí. Y Radio Nacional empezó a transmitir marchas militares. Sí, sí, hombre, que fue una sensación esa de que... Y tenía en sus manos al gobierno, en sus manos a los parlamentarios, la televisión, que la tenía controlada y todo. Y todo en absoluto. Por un momento fue el amo de España por completo. Yo hoy lo digo en el boletín económico que nunca un teniente coronel concentró tanto poder en un cuarto de hora. Es la pura verdad. La película es impresionante. Es un tío... eso. Pero qué tragedias. Manuel Rico, periodista, de lo que vas descifrando de los documentos desclasificados, ¿qué destacarías, Manuel, como director de Público, como lo que has podido analizar de esos documentos que hoy son noticia? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cuestiones destacables, ¿no? Por un lado, la implicación del CSIC, más o menos se conocía que había gente, entonces servicios secretos, ahora el CNI, pero ahí está confirmado claramente. Para mí, toda la parte anterior al 23F, el día que se produce el golpe de Estado, tiene interés, ¿no? Cómo se planifica, quiénes están, los diversos escenarios. Hay un documento, el primer documento que se hace en los servicios secretos sobre la seguridad interna, sobre los riesgos internos, donde se cita la involución, pero se cita, por ejemplo, también que hubiese una revolución en España. En fin, hay toda una serie de documentos que son muy relevantes y muy interesantes. Para mí, no despejan en absoluto, porque no estaban ahí, pero no despejan el papel
del rey entonces antes del 23F, y por lo tanto esa incógnita sigue ahí, pero bueno, quiero decir que aportan, son documentos que aportan, nos confirman algunas cosas, aportan otras. Por ejemplo, hay un documento muy interesante del Partido Comunista diciendo que es la extrema derecha la que está intentando manchar a la monarquía, ¿no? Bueno, quiero decir que todos esos elementos están ahí. Yo lo que creo que como analistas lo que tenemos que hacer es ver todos y no quedarnos solo con el trocito del puzzle que nos interesa, ¿no? Ana, ¿un titular que darías? La sensación que me da es que aquello fue un intento de golpe bastante rudimentario, ¿no? Por lo que sabemos, incluso por lo que decía la mujer de Tejero, que también tiene su interés. Dices, fue para adelante, ¿no? Y no le han tomado el pelo, que también cualquiera quisiera un familiar que hablara así de él. Para eso ya están los enemigos. Pero que era una cosa como bastante rudimentaria y que yo creo que fue también con cierta impulsividad por parte de su impulsor. Esa es la sensación que me da a mí en vista de los documentos. Javier, de lo que vamos conociendo, de lo que vas analizando, ¿coincides en esto de que fue rudimentario? Lo que sí hay evidentes pruebas de que los servicios secretos estaban al tanto, y luego cabe la pregunta de si alguien más estaba al tanto, y que Tejero, dicen, como dirían aquel, quedó como cagancho en Almagro, esperaba alguna ayuda que no llegó. Javier Aroca, yo creo los documentos. Que lo que ocurrió en el Congreso fue un teatrillo con cohete, no digo que no peligroso, pero el verdaderamente golpe de Estado empezó mucho antes y terminó mucho después. Mientras que no se aclare qué pasó con Adolfo Suárez y por qué dimitió, en un discurso el más corto de la historia de 10 minutos. Ayer estuvo en esta cadena Pilar Leire y habló de la animadversión que tenía el rey contra Adolfo Suárez. Incluso dijo, esto lo pongo entre comillas porque no lo puedo asegurar, no lo tengo ciertamente en la memoria, de que el rey conspiraba en contra de Adolfo Suárez. Mientras que no nos explique, esto último lo pongo en comillas, no vaya a ser que Pilar Leire se enfade conmigo y en ese caso rectificaría. Pero sí es verdad que dijo, y todo el mundo lo sabemos, que entró en desgracia Adolfo Suárez en relación con el rey. Mientras que no nos aclaren cuáles eran los motivos del desacuerdo del rey con Adolfo Suárez y por qué Adolfo Suárez dimitió y por qué era tan peligroso lo que pensaba o lo que quería hacer Adolfo Suárez como para que originase un golpe de Estado, mientras que eso no ocurra, lo demás es farfolla. Bueno, y entre tanto, hoy mismo, en el Congreso, Figaredo, diciendo que es la voz del españolito de a pie, que España, los españoles no llegan a fin de mes. Hay españoles que no llegan a fin de mes, no es su caso. No es el caso de Figaredo. Bueno, ha ocurrido esto con la vicepresidenta María Jesús Montero, Figaredo, y la respuesta. Son todo mentiras, y como estas mentiras son las imágenes económicas que ustedes venden de España, el españolito de a pie ya no llega a fin de mes. ¿Qué han hecho ustedes con este dinero? Señor Figaredo, cuidado con el micro. Escucharle a usted hablar del españolito de a pie, si no fuera por lo seria que es la materia, sería cómico. Ustedes votan en contra de subirle los impuestos a las energéticas, votan en contra del impuesto de grandes patrimonios, votan en contra del impuesto a la banca. ¿Qué viene usted a hablar aquí, señor Figaredo, del españolito de a pie? Ya está bien. Hay un debate que está ahí, por cierto, van a ver a continuación lo que ha dicho Goya Abascal del 23F. Lo van a ver enseguida, pero hay un debate que está ahí, que sigue en la política. Sara Santaolalla, este discurso tiene un fondo, claro, está lo de que dice Figaredo, de que todos los españoles no llegan a fin de mes, o son unos cuantos. El españolito de pie no llega a fin de mes, dice Figaredo. El problema, Sara, el problema David. es que ya el término de españolito es humillante para toda la gente en nuestro país que no llega a fin de mes. Y que lo diga un tipo con tanto morro y tanta cara que cobra un pastizal, mientras en este país hay gente peleando porque le suban el salario mínimo interprofesional y su grupo parlamentario y él vota en contra, mientras en este país hay pensionistas que 50 euros le cambia al mes, le arregla la vida y su grupo parlamentario y él mismo votan en contra, es que es de vergüenza. Por eso a la gente, a los españolitos, como él dice, con esa forma de humillar a la gente patriota de este país y a los ciudadanos de este país, hay que explicarles que su grupo parlamentario, Vox, está en contra de subirles el sueldo, que su grupo parlamentario, Vox, está en contra de topar los precios de la vivienda, del alquiler, que su grupo parlamentario está en contra de los pensionistas y que su grupo parlamentario es el grupo que está en contra de resolver la vida de esos españolitos de a pie. Por eso es humillante que lo diga un señor que cobra un pastizal mientras hay gente que comparte piso con 4 personas. Bueno, hay un debate, David Álvaro, y que os planteo aquí, que
ha llevado a hablar de los impuestos. Figaredo considera que los impuestos se está robando a los españoles. Decía María Jesús Montero que con los impuestos se pagan los servicios públicos. Ocurría esto y os pregunto. Figaredo. El españolito de a pie ya no llega a fin de mes. El españolito de a pie, mientras tanto, penando y pagando sus impuestos, que son un auténtico robo. Señor Figaredo, me toca hablar un poco de respeto y de cortesía. Me toca... Esta es la actitud democrática de este partido. Ustedes no creen en los impuestos porque lo que preconizan es la sociedad de que se salve el más fuerte. Figaredo, los impuestos son un robo. David Álvaro, Manuel Rico y Figaredo, la voz del españolito de a pie. Españolito de a pie. Hombre, el españolito de a pie no va diciendo que pone bombas atómicas donde están los periodistas trabajando, pero bueno. David, me pasa una cosa escuchando a los dos, que es que me gusta el tema de fondo, me parece que es un debate interesante, si se utilizase con altura de miras, pero que al final las formas con las que llevan a cabo los debates pues son unas formas populistas y simplistas que no consiguen nada, ¿no? Pero me parece que es interesante que se abra un debate sobre la carga impositiva que hay en este país. Hay mucha gente, y ese es un discurso que compra mucha o parte de la ciudadanía, que el nivel de presión fiscal que hay en este país es muy elevado. Hay gran parte de la ciudadanía que compra el discurso de que este país tenemos un problema con los salarios, no solo con los más bajos, con los salarios en general, porque en los últimos 30 años se ha encarecido el precio de la alimentación, el precio de la vivienda, el precio de los elementos básicos y, sin embargo, los salarios no han crecido de manera compasada. Lo que me falla es los términos en los que se tiene ese discurso, que yo, desde luego, no compro y no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, mañana va a haber una votación en el Congreso sobre el escudo social. Vox va a votar en contra. Ese escudo social sí afecta a decenas de miles de personas que son el españolito y la españolita de a pie. Yo creo que con esa votación, Sara puso otros 4 o 5 ejemplos, está claro con quién está Vox, ¿no? Estoy de acuerdo en lo de los salarios, en la reflexión sobre los salarios. Los salarios se han incrementado poco en este país y la mayor parte de los salarios son mucho más bajos de lo que deberían. Y respecto a la carga impositiva, me parece un debate absolutamente interesante. Es verdad que yo creo que hay una manipulación permanente desde la derecha sobre los impuestos, pero ese debate hay que abrirlo. El debate esencial sobre los impuestos es cómo distribuirlos, porque en este momento el IRPF supone una carga muy importante sobre el total de los impuestos que se recaudan, y los grandes patrimonios, las grandes tecnológicas, no aportan lo que deberían aportar. Y ese debate sí que está. Y otro que me parece interesantísimo, el fraude fiscal. Porque hay algún Figaredo, un rato Figaredo, por ejemplo, que si se lleva la pasta a extranjeros y defraudan tal, eso sí que no contribuye a que tengamos una carga impositiva bien distribuida. O el novio de Ayuso, presunto defraudador fiscal. Vamos a preguntar enseguida, por cierto, a Javier Sardá, pero Abascal considera que lo de desclasificar documentos del 23F, golpe de Estado, intento de derribar la democracia, es intento de ocultar los crímenes de un gobierno democrático como el actual. Esto ha dicho. De relacionar a Vox con el 23F, pues bueno, me parece hasta divertido. Pero esto solo busca tapar los crímenes de este gobierno. Javier Sardá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde Malas Lenguas. Buenas tardes. Bien, estamos bien, estamos bien. Yo enseguida nos vas a contar, por cierto, porque es interesante que nos cuentes la relación con Milans del Bosch. Algo hubo ahí, algo hubo, pero primero, ¿por qué hay sectores como Aznar, Ayuso, un PP y Vox que dicen que lo de conocer los papeles del 23F es una cortina de humo, o es oportunismo, o es ocultar crímenes del gobierno actual, como decía ahora mismo Abascal? Pero ¿por qué una cortina de humo? Está muy bien y seguramente hay que cambiar la legislación para que no tardemos 40 años en saber las cosas. Por cierto, que los historiadores han podido consultar esos papeles y esa documentación. No es algo que estuviese del todo escondido. Y yo sí, yo vamos a ver, hice la mili en Valencia, hice la mili en Paterna y estaba de capitán general Milans del Bosch. Ahí te vemos. Ese es Sardá en la época de la mili, esa foto. Sí. ¿Ah, está la foto? Sí, bueno, no sé. Ah, sí, mírame, ahí estoy. Es impresionante, ¿eh? Pero quiero decir que cuando acabo la mili, al cabo de 6 meses y días, 23F.
y dices, no puede ser. Los tanques yo estaba con tanques allí en artillería. Y el golpe de Estado, que fue impresionante. La sensación que se tiene es decir, qué lío, qué miedo, qué va a pasar. Fueron unas horas, muchas horas, realmente inquietantes. Es decir, pero he estado allí 15 meses en la mili y ahora salen a la calle y quieren, en fin, que se produzca un golpe de Estado. Hay una única cosa seria que quiero decir y que creo que no la estoy oyendo con la debida profusión. Es decir, los atentados que había en aquel momento de cuando estoy en la mili, cada 15 días mataban un oficial. Y luego, toda mi trayectoria profesional, ETA mataba a cada momento, iba matando cientos de ciudadanos, 900 más los del GAL. Quiero decir que hubo un momento en aquella transición temprana en la que el rey se encuentra en una situación, yo creo, que muy conflictiva y con una violencia terrorista a la que nadie sabía cómo enfocar en aquel momento. Un momento, Xavier, porque hay una última hora muy relacionada con lo que es la noticia del día de hoy. Última hora, Ane Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Porque es una última hora muy importante. Ane, ¿qué ha pasado? Pues Jesús, según están publicando algunos medios, por ejemplo, el diario El País acaba de notificar la muerte a los 93 años de Antonio Tejero, teniente coronel, que protagonizó ese intento de golpe de Estado del 23F del que tanto estamos hablando hoy, justo el día en el que se han desclasificado todos esos documentos. Ya lo llevan muchos medios, la muerte justo hoy de Tejero a los 93 años de edad. Vamos a intentar ampliar esta información y seguimos conectando. Pedimos paso, Jesús. O sea, es la muerte del protagonista del 23F, de quien entró armado al Congreso, y la noticia de la muerte de Antonio Tejero. Antonio Tejero, al que otras veces le han dado por muerto, esta vez sí. Ane. Como es la historia, Jesús, justo hoy en el que el día 23F es noticia, de hecho estamos a 25 de febrero, hace 2 días se cumplían 45 años de ese intento de golpe de Estado por parte de Antonio Tejero, pues acabamos de conocer la muerte a los 93 años de Antonio Tejero. Jesús. Pues ya ves, enseguida, Manuel Rico, te voy a pedir que ampliemos esto. Le pido un titular, nada más conocer esta noticia. Xavier Sardá, ¿cómo te quedas? La muerte de Tejero, en un día como hoy. Pues parece una redundancia cronológica, vital, existencial. En fin, adiós, Tejero. Manuel Rico. Estaba muy enfermo. Hace unas semanas algún medio llegó a publicar también que había fallecido. Ahora parece que es verdad, quiero decir, es una persona que está claramente enferma, pero quiero decir que el humano a la familia es una cuestión, pero Tejero, aquí estamos hablando de hechos históricos que protagonizó y lo que intentó es llevar a este país a la involución y que regresásemos a un régimen autoritario y dictatorial, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que Tejero en los últimos tiempos de su vida fue crítico con la figura de Juan Carlos I, por ejemplo, y con lo que ocurrió el 23F. Bueno, a ver... Tejero se lleva... se lleva a la tumba secretos. Bueno, obviamente todas las personas que están en ese nivel, en este hecho histórico y en otros, se llevan secretos a la tumba. A ver, fue crítico porque, insisto, yo a los golpistas les creo lo justo, pero está en los documentos desclasificados hoy. Todos los golpistas en el alegato final, o la mayoría que hacen en el juicio, dicen que ellos creían actuar en nombre del rey. Entonces... Hay comunicado de la familia de Antonio Tejero, es la última hora. Ane Ibarzábal, ¿qué dice la familia de Antonio Tejero? Estamos dando la noticia del fallecimiento del guardia civil golpista. Ane. Comunicado de la familia de Tejero al que han tenido acceso nuestros compañeros de Radio Nacional Española. Dice la familia lo siguiente: quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad León XIV. Doy infinitas gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias. Es el comunicado que acaba de emitir la familia de Antonio Tejero tras conocerse su muerte a los 93 años. Jesús. Javier Aroca.
Una valoración, te pido la muerte de Tejero en un día como hoy, justo hoy. Se desclasifican los documentos del 23F, 1 de la tarde, justo ahora estamos contando como última hora la muerte de Tejero. Javier. Pues mis condolencias a su familia, pero no me interesa Antonio Tejero muerto, me interesa Antonio Tejero vivo y sobre todo sus cómplices y sus jefes, porque tanto en el mundo en general en el que él se desenvolvía y concretamente en el mundo de la Guardia Civil existe el principio jerárquico. Luego, por tanto, nunca me voy a creer que Tejero actuara en soledad, por muy revoltoso que fuera, por muy original que fuera, y por tanto vuelvo a insistir que me interesa el Tejero vivo, o me interesó el Tejero muerto no me interesa, y vuelvo a decir mis condolencias a su familia. Por cierto, Tejero que dijo, por ejemplo, yo estoy leyendo el diario Público que dirige Manuel Rico. Tejero dijo sobre el 23F, yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un gobierno a su gusto, por lo que dijo Tejero. Manuel. Sí, lógicamente entra dentro de esto que hemos hablado en este programa varias veces, ¿no? Que es qué papel tenía el rey y en qué medida los golpistas contaban con él en una medida u otra, ¿no? Bueno, al final él fracasó, la mujer de Tejero lo pinta como el tonto útil al que todo el mundo deja tirado, pero para mí lo relevante es el tipo de país que quería, y lo que quería era volver a la dictadura, volver a ese país autoritario. Estuvo 15 años en prisión, por cierto, fue condenado a 30 años, pero estuvo solo 15, hubo redención de penas por sus trabajos en prisión, luego se rasga las vestiduras la gente, pero aquí hubo redención de penas y amnistías para prácticamente todos los golpistas muy importantes, y eso es la historia, y así entrará en la historia, como alguien que entró a mano armada para forzar la democracia en este país y para terminar con la democracia de este país. Xavier Sardá, nada, te pido un titular para despedirte. ¿Tú crees que Tejero se ha llevado secretos a la tumba? ¿Que fue una especie de alguien utilizado y después, como decía su mujer, te han utilizado como un tonto? Pero, ¿o qué crees? ¿Qué dirías? Eso ya a mí me trasciende. El rey es un señor al que al principio de la transición decíamos, ¿y este quién es? Y poco a poco se nos fue, bueno, lo fuimos normalizando existencialmente, y luego el 23F, se puso a este país en el bolsillo, digamos. Es curioso como tengo una edad suficiente como para recordar aquello, y la subida y la caída del rey en cuestiones amorosas, económicas, en fin, la gloria y digamos, los infiernos. Me sabe mal. Xavier Sardá, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Cuídate, buenas tardes. Estamos contando la noticia de última hora, la muerte de Antonio Tejero. Enseguida conectamos con Ernesto Ecáizer. Antonio Tejero, que por cierto en los audios que se han conocido, día del golpe de Estado, día del 23F, Tejero, y ha muerto Tejero, pero deja momentos como este. Quiso acabar con la democracia. Oigan. Perfecto. ¿Puedo llamar a Valencia? No, Valencia he llamado yo ya. Bien. Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto contigo, ¿eh? Yo te diré, dame tu teléfono, ¿dónde te puedo localizar? ¿Hay alguna baja? Oye, mira, estamos aquí en las Cortes. Pero dame el teléfono de las Cortes, coño. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé, coño. Ana Cabanillas, ¿qué datos tenemos? Ha muerto Tejero en el día en el que se desclasifican los documentos del 23F. Es la última hora. Pues es una fecha muy casual. Además, este año se cumplen 30 años desde que salió de prisión, le decía Manuel Rico antes. Fue condenado a 30 años, finalmente cumplió solo 15, salió en el 96, con lo cual se cumplen 30 años de libertad. Y bueno, yo creo que cuando dio ese golpe de Estado, no sé si se imaginaría que iba a llegar a los 93 años, pero recientemente sí que ha vuelto a los titulares. Acordaros, en 2019, con esa exhumación de Francisco Franco, Tejero fue, y yo creo que es de las últimas imágenes o los últimos episodios públicos donde se le recuerda, ¿no? Fue, y además fue para exaltar a Franco, ¿no? Porque ya sabemos todos de dónde venía. Sara Santaolalla, ha muerto Tejero. Ahí quien puede pensar, ¿se fue blando con los golpistas como Tejero después de lo ocurrido?
Pregunto, Sara Javier Aroca. Y Tejero ha muerto hoy en un día, curiosamente, en el que desclasificaban los documentos. Sara Aroca. Dos cosas muy sinceras y honestas. Yo tengo miedo de que mañana salga la derecha a decir que esto es una cortina de humo del gobierno y no se crean lo que ha pasado esta tarde con el fallecimiento de Tejero. Me da miedo y que crean que es otra cortina de humo, porque como son muy dados a esto, a lo mejor se piensan que es cosa de Sánchez. Y una segunda cosa también. A mí yo tengo cero empatía por un golpista. Me dan pena sus víctimas y me da pena la democracia. Este señor, el problema de este país es que la peor calaña de gente que hemos tenido, dictadores y golpistas, han muerto en la cama. Y en cambio hay víctimas que están en cunetas todavía, en bosques, en campos, en carreteras, enterrados en el barro, y hay familiares buscando a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ya que hemos conocido la noticia que la ha confirmado el abogado de la familia y la familia, yo espero que no haya Tejeros en el 2027 y que los mismos que celebraban el 23F que no vuelvan a salir a la calle y que no vuelvan a entrar a las instituciones con pistolas. Javier Aroca. Bueno, en estos tiempos en donde reina el punitismo penitenciario, pues decir que lo acaba de decir Manolo Rico, que fue condenado a 30 años, cumplió solamente 15. Yo creo por un delito de rebelión, de los más graves entonces en el Código Penal. Y como él, pues la suerte que corrieron otros, incluso que se beneficiaron de indultos y otras medidas de gracia, no de amnistía, sino de indultos. Este señor no se pudo beneficiar, incluso con peticiones favorables del propio Tribunal Supremo. Creo que España, el aparato, la España profunda, si queréis, fue muy generosa con los golpistas. Y la democracia no se defiende así, yo creo que se defiende de otra manera. La mayoría de los instigadores y de los culpables declarados del golpe de Estado salieron muy airosamente de sus maldades, e incluso mucha gente ni siquiera se vieron afectados. Hoy día una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático es la debilidad que tuvimos con aquellos que dieron un golpe contra el sistema democrático. Pero la gente sabe poner en su contexto porque que Tejero ya, previo al golpe de Estado del 23F, ya había estado 7 meses en prisión por la Operación Galaxia, y una cosa que se comenta poco y que es llamativo porque pone en su contexto es que en el 82, después del 23F, Tejero monta un partido político, Solidaridad Española, que además el eslogan era entra con Tejero en el Parlamento, manda narices, y oye, pues hubo 28.000 personas que le votaron, pero sacó eso y ya está, sacó eso y ya está, o sea que creo que efectivamente que al final somos capaces de darnos cuenta de dónde está la irracionalidad del comportamiento de algunos tipos como Tejero, que entran intentando llevar a cabo un golpe de Estado. Yo estoy hablando de la justicia, de la punitividad, en este caso penitenciaria, que en algunos casos se exige absoluto rigor. Estoy de acuerdo y en otros contigo. casos, bueno, aquí no pasaba nada. Pelillos a la mar, ¿cómo acabó Armada? ¿Cómo acabaron el resto de oficiales? Pero entendiendo lo que dices, ¿te acuerdas Tejero no quedó impune. Pues con muchísimos beneficios en penitenciarios y algunos sin pena alguna. Te debo de recordar que una de las cosas que pidió el señor Tejero, por llamarlo de una manera porque es difunto, es que pidió que los de teniente para abajo no se vieran penados. O sea, incluso se permitió exigir una justicia a la carta para aquellos que habían entrado con él, pistola en mano, en la sede de la soberanía nacional. Ha muerto Antonio Tejero, hay momentos ya para la historia, hoy que se desclasifican documentos, hay material, por ejemplo, esta conversación, entró armado, protagonista del golpe de Estado, al Congreso, hablaba con su mujer, hoy sabemos que consideraba que hasta el país era una mierda y que le habían abandonado, esto está en los documentos, lo que decía la mujer. Oigan, Tejero, la mujer, 23F. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... Sabe lo mejor que puede y que le queremos muchísimo todos. Manu Levin, ha muerto Tejero. Y lo que vamos conociendo es que es alguien que se metió en el Congreso pero que esperaba que por encima alguien dirigiera una operación
que no llegó. Eso está en los audios, está en las conversaciones, es decir, él no era el que mandaba en esto. No, él fue un tonto útil, como queda claro, ¿no? Fue un tonto útil. Con lo que se está hablando de la impunidad, por supuesto que ha habido impunidad también, por cierto, para el rey Juan Carlos, por otros asuntos, pero que si en este país hubiera justicia y la ley fuera igual para todos, pues Juan Carlos estaría en la cárcel escribiendo sus memorias en lugar de siendo defendido por un montón de dinosaurios que salen hoy a decir, alabar al rey Juan Carlos que salvó la democracia. Pero no solo ha habido impunidad, ha habido continuidad en muchos aparatos del Estado y en muchos espacios de poder, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la justicia ha habido continuidad con aquellas élites, en el IBEX 35, los mismos apellidos que se enriquecieron gracias al golpe de Estado expoliando a los españoles son los mismos que siguen ocupando el poder económico de este país. E insisto, Tejero fracasó, pero el 23F no, el 23F triunfó, nos dejó el relato de legitimación de la monarquía y nos dejó el miedo metido en el tuétano hasta el día de hoy. Tejero ha muerto, pero su obra, lo que él generó, el miedo sociológico en España, permanece. Hay más comunicados al respecto de la muerte. Se confirma muerto Antonio Tejero. Ana Ibarzábal, ¿qué dicen en su entorno? ¿Hay otro comunicado de quién? ¿Qué pasa? Última hora. Sí, vía comunicado, Jesús. Los abogados de la familia Tejero Díez acaban de confirmar el fallecimiento de Antonio Tejero Molina, acaecido en el día de hoy en Alcira, en Valencia, siendo las horas 18:45 a la edad de 93 años. Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, dice este comunicado, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos. Toda la familia, en el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final, agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad. Comunicado de los abogados de la familia Tejero. Tejero ha muerto, es la última hora. Enseguida vamos a ir al Congreso de los Diputados. Manuel Rico. No, antes comentaba David que efectivamente Tejero se presentó en una... hubo una candidatura con ese lema y tuvo unos pocos miles de votos, ¿no? Es verdad que estamos hablando del año 82. Ahora, por desgracia, obtendría muchos cientos de miles de votos probablemente, ¿no? Si no él... También se hace ciencia ficción. Sus herederos, o sea, los que defienden el mismo discurso que él, esto no es ciencia ficción. Vox está en torno al 18% en las elecciones autonómicas que se acaban de producir y es lo que le dan las encuestas. Bueno, no he visto a Vox dando un golpe de Estado, ¿eh? Bueno, he dicho los herederos ideológicos de sí, los que defienden armas. Lo mismo. Eso sí que imagino que lo has visto. Los has visto defender las mismas pero cosas. No creo que en España haya un 18% de ciudadanos que vayan a votar perdóname, yo he hablado de Vox, no de los ciudadanos. Sí, te entiendo. No pongas, pero aparte de entenderme, no pongas palabras en mi boca que no he pronunciado. Las pongo las mías, no las tuyas. Sí, pues pero entonces, las mías, creo que hacer ese hilo conductor entre una cosa y la otra pues es dibujar una iconografía demasiado simplista a mi modo de ver, perdóname. Porque creo que cuando hay un 18% de la población que compra ese discurso, algo más habrá. No, perdóname, el hilo conductor, yo no he hecho ningún hilo conductor, yo he dicho que Vox defiende las mismas cosas que defendía Tejero respecto a las cuestiones básicas que le llevaron al golpe de Estado, las mismas cosas. España una, la importancia de los militares, la unidad de la patria por encima de todo, el franquismo no fue malo, sino que fue una época de progreso, defienden lo mismo, eso es exactamente lo que yo he dicho, y eso... Pero como bueno, lo he escuchado yo, lo habrás escuchado tú también. Sí, pero Ernesto Gaizer, conexión de urgencia, ha muerto Tejero. Todavía esto también estará ahora mismo. Hoy desclasificaban los documentos, tiene que ver con la muerte de Tejero, sabían que iba a morir. Esto va a estar ahí, no sé si como conspiración, pero está sin duda, porque coincide la desclasificación de los documentos y la muerte de Tejero. Ernesto Gaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Periodista de investigación de mucha experiencia y muchos años, Ernesto Gaizer. La muerte de Tejero, ¿qué supone, Ernesto? Bueno, podríamos decir que Pedro Sánchez ha matado a Tejero, la desclasificación ha matado a Tejero. Ya podemos culpar a Pedro Sánchez de un asesinato. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que uno de los temas que salen en los papeles desclasificados que se han conocido y que es curioso es la protesta de la esposa de Tejero cuando ve que Tejero se queda solo y dice: lo han tirado, lo han traicionado y lo han dejado como una colilla. A mí me impresionó esta versión de la mujer
porque es una mujer que está indudablemente identificado con lo que está haciendo Tejero, pero sostiene que lo han usado, que lo han utilizado y que el ejército que debía intervenir, o que se suponía que iba a intervenir, le ha engañado. Esta es una de las primicias, yo creo, de la desclasificación. Y otro tema de la desclasificación que me interesa a mí es que había una conspiración golpista en España, antes del 23F, mucho antes y después. Incluso hubo un intento de plantear un golpe en la nomástica del rey, es decir, en junio de 1981, meses después de fracasar el golpe del 23 de febrero. Por lo tanto, la conspiración golpista, digamos, fue muy, muy intensa. Es decir, los 6 años del reinado de Juan Carlos no habían desactivado, democráticamente hablando, a las Fuerzas Armadas. Y eso es una limitación de la transición. Y otra cosa que quiero deciros, hoy Felipe González dijo algunas cosas curiosas en la presentación de unas notas del expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo. Lo primero que revela es que está realmente hecho un lío, porque fue un acto institucional donde estaba el rey de España y empezó a despotricar contra el gobierno de Sánchez por proponer a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Luego habló de Ucrania y luego dijo una cosa en relación a Juan Carlos que a mí sí me pareció interesante y dijo: Juan Carlos no participó en el golpe en el sentido que dicen, eso es una patraña, dice él, porque además, sobre todo, aprendió del padre de su mujer, el rey Constantino de Grecia. El rey Constantino de Grecia apoyó en efecto el golpe de los coroneles en Grecia y el golpe de los coroneles fracasó y el rey Constantino perdió la monarquía. Ernesto, el hecho de que Tejero dijera sobre el 23F, yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo, él tenía preparado con armada un gobierno a su gusto. Yo creo que esa es una interpretación justificativa. Una entrevista que publicó El Español. Sí, esto yo creo que es una interpretación justificativa que tiene Tejero para explicar por qué ese golpe del 23 de febrero no salió. Una cosa es una conspiración golpista y otra cosa es el aprovechamiento de esa conspiración golpista para darle a la monarquía una legitimidad que la monarquía no había tenido porque había venido de la mano de Franco. Que el rey aprovechó a fondo esa legitimidad que le daba desarmar a los golpistas o deshacer el golpe o estar informado días antes, como sostiene por ejemplo Óscar Alzaga, uno de los padres de la Constitución, que el día anterior, sostiene él que Landelino Lavilla le contó que el día anterior al golpe, el 22 de febrero, llamó el rey a Landelino Lavilla, presidente del Congreso, para decirle que tenía información sobre movimientos golpistas en España. Ernesto, un momento, mantente ahí porque decías antes, se muestran los documentos desclasificados hoy del 23F que la propia familia decía lo han dejado tirado como una colilla a Tejero y ha muerto Tejero. Y en esos documentos consta, por ejemplo, esto. Oigan. El tonto desgraciado. Lo han dejado solo para no variar. Es tonto. Ya te puedes imaginar, han dejado solo a tu padre tirado como una colilla. Acabo de oír la televisión, que tu padre asume toda la responsabilidad. ¡Qué gilipuertas es! Aquí estamos otra vez hechos unos desgraciados. Este marido mío no escarmienta nunca. El ejército estaba detrás de todo y se ha quedado en su sitio. Se le llevaron 2 comisarios, así que aquí estamos. Mira que es tonto este hombre. Él ha dicho públicamente que asume la responsabilidad de todo. Claro que la asume, como siempre haciendo el primo. Manuel Rico, Ana Cabanillas y Tejero ha muerto. Sí, a ver. Es la noticia de la tarde, la noticia de última hora, el fallecimiento de Tejero en el día que se desclasifican los documentos del 23F. Manuel, ¿qué va saliendo? Cuéntanos. Justo este audio que acabáis de poner, hay varias referencias a otra vez hace el primo, que digo, por dar el contexto, es porque efectivamente Tejero ya había estado implicado en la Operación Galaxia, ya había sido detenido, que fue un intento de golpe de Estado anterior que tuvo menos éxito, y bueno, y por eso esas palabras de la mujer y la hija, ¿no? De que vuelve a hacer el primo, lo han dejado tirado como una colilla, o sea, era un reincidente, ¿no? Y me parece
Bueno, pues muy interesante una de las cuestiones que decía Kaiser, ¿no? Que efectivamente es toda la legitimación, se aprovecha para legitimar la monarquía y se construye un relato durante 30 años que termina cayendo por otros motivos, ¿no? Pero nos dibujan un rey perfecto y aquí durante años, los medios de comunicación no hicieron ni una crítica al rey, en ningún aspecto. Sí. Estaba completamente censurado. Y eso hay que decirlo, porque eso ocurrió en este país. Pero Manuel, yo creo que hablar de un rey perfecto, yo creo que nadie puede hablar de un rey perfecto a raíz de lo que hemos conocido en los últimos años. Que durante décadas... Otra cosa es que su papel en el 23 de febrero, en el intento de golpe de Estado, sí fue decisivo. Es que si no hubiera salido, es que no sabemos qué hubiera pasado. Y ahora a mí, solo rápidamente, pero decir que a día de hoy puede repetirse un golpe de Estado como el que tuvo lugar entonces, en esta mesa, esa idea ha sobrevolado, que ojalá no repisolas en el Congreso y ojalá, quiero decir, ahora mismo tenemos una sociedad sólida y una democracia madura. Ahora mismo eso es impensable. Que algunos celebraban lo que pasó. Eso es impensable. Ernesto de Kaiser, que estás ahí. Ernesto, prepara un titular que pondrías sobre la muerte de Tejero. Un titular, y ahora nos lo cuentas. Pero antes, María Moles, ha muerto Tejero. ¿Qué vamos sabiendo? Cuéntanos, es la última hora, en el día de la desclasificación de los documentos del 23F. María. Sí, pues tenemos detalles de cómo ha pasado sus últimos días y también sus últimos años, porque Antonio Tejero, pues sabemos que salió en libertad condicional en 1996 y a partir de ahí su vida pues ha estado alejada de los focos, marcada por un retiro privado. Se instala entre Madrid y su ciudad natal, Torre del Mar, en Málaga, y pues ahí vive alejado, como decimos, de la vida pública y de los focos. Apenas ha tenido durante estos años pues algunas apariciones públicas, todas sobre todo vinculadas a actos pues de carácter ideológico, ¿no? Como fue la exhumación de Francisco Franco en octubre de 2019, y sus últimos días pues lo ha pasado en Valencia, rodeado de su familia. Sabemos que tenía una enfermedad y hoy pues conocemos esa noticia del fallecimiento de Antonio Tejero a los 93 años. Ernesto de Kaiser, ha muerto Tejero, es la última hora. ¿Qué titular repones a esto, Ernesto? Bueno, ha muerto hoy uno de los cabezas de una de las varias conspiraciones golpistas en España entre los años 1980 y el golpe del 23 de febrero del 83. De una, que hubo más. Gracias, Ernesto de Kaiser. Del 81, perdón. Gracias, Ernesto de Kaiser. Enseguida vamos al Congreso. María Espínola, ha muerto Tejero. Cuéntanos, María, porque claro, es el escenario en el que dio el golpe. Adelante, María. Pues así es, Jesús, ha muerto Antonio Tejero justo el día que hemos conocido todos esos documentos desclasificados y cuando acaba de cumplirse 45 años de ese intento de golpe de Estado. Así lo ha confirmado el abogado de la familia a través de un comunicado en el que asegura que Antonio Tejero ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad León XIV, y a esta hora, Jesús, muy pendientes de las primeras reacciones políticas. Pues ya lo ven. Manuel Rico, datos que van saliendo. Un titular, y conectamos ahora enseguida con Chema Garrido. Ha muerto Tejero. Mi titular es muy sencillo, muerte de un golpista. Muerte de un golpista. Chema Garrido, muerte de un golpista que tenía a otros golpistas por encima. ¿Y cómo te quedas después de conocer los documentos además hoy? Ha muerto Tejero. Chema Garrido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo sé que hoy la noticia es que muere Tejero, justo coincide con el día que desclasifican esos documentos, pero yo creo que es muy importante poner el foco en cómo han sido sus últimos años de vida. Es decir, han sido exaltando el franquismo, incluso con homenajes en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, sin arrepentirse de nada de lo que hizo, e incluso en su día presumiendo de que todo lo había hecho para evitar que los socialistas y los comunistas llegasen al poder. Su familia sigue teniendo una nueva influencia en Málaga y él ha sido tratado estos últimos años como un héroe, que yo creo que es algo también que nos tenemos que hacer mirar como sociedad y como democracia. ¿Crees que Tejero no fue alguien que estuvo en la cárcel el tiempo que debía haber estado después de lo que hizo por determinada condición que tuviera Tejero? ¿O no? A mí me
A mí me parece que cumplió poca condena y que después volvió a la vida pública con mucha comodidad, ¿no? Hace menos de 6 años, en un cuartel, reitero, de la Guardia Civil, incluso con políticos presentes, decía viva Franco y alababa su labor en el golpe de Estado. Nosotros criticamos mucho, ¿no?, cómo podía seguir estando tan implicado en ese tipo de actos de exaltación del franquismo. Él me escribió una carta y decía: nunca he negado mi participación en los sucesos del 23 de febrero del 81 a las órdenes del rey de emérito, y mi posterior negativa a aceptar el gobierno Armada por estar plagado de socialistas y comunistas. Él presumía, y lo presumía pues con sus familiares, por cierto, todos ellos ligados a la Guardia Civil y al Ejército. Chema, te quiero preguntar también, porque lo habíamos anunciado y no nos gusta dejar a la gente sin contar lo que anunciamos. Habéis publicado hoy esto de que Mario Vaquerizo, según la denuncia del PSOE, se están quejando, contratado para un pregón. ¿Cuánto dinero y por cuánto tiempo el pregón es lo que habéis publicado? Sí, es la última denuncia que ha recibido la contratación de Mario Vaquerizo. Apenas fueron 10 minutos, fueron más de 11.000 euros y reitero, es la última. Esto ocurrió en Ciudad Real, que no está para nada ligado a esa ciudad, en los carnavales, pero es que previamente ya había tenido la misma polémica en Elche o en Madrid. Es decir, existe la sospecha de que toda una serie de artistas ligados al Partido Popular reciben un montón de contratos públicos de cara al erario público para hacer pregones, para hacer conciertos, y que están en todos los carteles de las fiestas y de actos donde gobierna el PP con Vox. Chema Garrido, gracias por acompañarnos, gracias. Y voy a preguntar en la mesa también un titular que le pondríais a esta jornada que tiene la muerte de Tejero, desclasificación de los papeles del 23F. Javier Aroca, vamos echando a esto, yo creo que el titular de lo que es una noticia histórica, para bien o para mal. Para mí el titular es: ha muerto Tejero y el 23F sigue vivo. Sigue vivo el 23F. David. Para mí es recordar el pasado para construir el futuro. Creo que es una jornada para eso, no olvidar lo que fue la historia de España y quién participó en qué, e intentar construir una sociedad más igualitaria y más homogénea. Ha muerto Tejero. Sara Santaolalla, un titular, y os pido titular. Sí, ha muerto el golpista de Tejero, ojalá muera el golpismo que dejó Tejero. Ana Cabanillas. Yo creo que ese golpismo está muerto, pero yo creo que tenemos la información sobre el 23F y tenemos a su autor pues muerto, o sea que se cierra el círculo. ¿Crees, Manuel, que fue su autor o había más autores? ¿O era, digamos, el ejecutor? A ver, es que no lo creo yo, lo dijo él. Estamos esperando por la autoridad competente. Mi titular: hoy sabemos más sobre el 23F, pero no sabemos muchas cosas. Manu Levy. Lo que generó el Tejero, la idea de que había que renunciar a avances sociales para calmar a la derecha, para que la derecha, la ultraderecha, no volviera, sigue siendo el mecanismo que se utiliza en este país para disciplinar y para chantajear a la izquierda. Bueno, pues ha muerto Tejero, ha muerto el Guardia Civil que ejecutó ese golpe de Estado y no estaba él solo. Y hay más. Vamos a estar enseguida. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer.
No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.